Bueno, y este es el episodio Naupua Chihuey de Proyecto Chachalaca, el 88, La Mala Lengua Salvadoreña, volumen 3. ¿Qué te pareció, Hugo? No, una experiencia magnífica. O sea, realmente no tengo mucha oportunidad de hablar sobre lo que hago, especialmente no en español, porque como trabajo en Estados Unidos, estoy tan acostumbrado a hablar de todo esto en inglés. Así que se siente como liberador. Siento que ha sido como, sí, realmente sí, liberador poder hablar de todos estos temas. En mi lengua, como yo hablo, así con acento salvadoreño. O sea, me ha encantado. Y hablar de lo que tiene de especial realmente el movimiento de revitalización del náhuatl en El Salvador, que es bastante único en el contexto del planeta Tierra, porque sé como no hay muchos movimientos de revitalización que sean así. Ok. Bueno, ¿y a ti, Gary? ¿Qué tal? Pues fíjate que, bueno, gracias por ya la tercera vez que estoy acá y siempre me llega venir porque, como dice Hugo, también podemos exponer lo que hacen los lingüistas, porque como hemos estado haciendo un debunking, ¿verdad? Como las teorías que uno tiene de los lingüistas, pero ya nos dimos cuenta que hacen varias cosas interesantes, ¿verdad? No es solamente estar metido en un libro y en un diccionario, ¿verdad? Ajá, entonces, me Son gusta. como los biólogos de las letras, una cosa así. Cabal. Sí, porque eso es trabajo de campo y perseguir viejitos. Viejitos. Es que no hay que mejor perseguir, ¿verdad? Digamos, acosamos viejitos y hasta que queremos irnos a vivir con viejitos por aprender su lengua. Duras declaraciones en este episodio. Mira que este episodio es bien interesante porque siempre hablamos un poquito de náhuatl, pero en esta ocasión hablamos un poco sobre la revitalización que está sucediendo aquí y la importancia que esto tiene, no solo como el aspecto cultural, sino identitario para nosotros. Sí. Así que bueno, esperamos que este episodio lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos. Y bueno, tal vez me gustaría pedirles que, si es posible, pudieran tener una pequeña conversación en náhuatl para que quede grabada aquí. Nani nemi ye cuanta. Manaja, nani nemi susuliek. Dice, te vas a echar pichín, pero nada, ni mañana. Ni mañana nada nusan. Ajá. Titacuan tel. Ni dice, Gugumutzin. Nah, yay, gugumutzin. Ayek nemi. Dame. No entendí nada. Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 88, La Mala Lengua Salvadoreña, volumen 3. Hoy nos acompaña nuevamente Gary Ordóñez, un experto en el náhuatl y lenguas ancestrales aquí en Centroamérica. ¿Qué tal, Gary? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y vos qué tal? Pues por aquí, mira, muriéndome de calor. Esto no termina, aunque el invierno se supone que ya está por aquí, ¿verdad? Sí, nunca entra el invierno. Exactamente. Bueno, y también nos acompaña Hugo, es un nuevo invitado. También bienvenido a Proyecto Chachalaca. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper emocionado por poder compartir todo lo que sé, si le sirve a alguien. Así que... y cuéntanos un poco de ti, Hugo. Me gustaría hacerte la pregunta de rigor y a partir de ahí explorar un poco de tu vida. ¿Quién es Hugo? Qué buena pregunta, es una pregunta difícil, ¿verdad? Siempre como, ¿quién soy yo? Bueno, si me pudiera definir así de una manera sucinta, yo diría que soy una persona con una implacable curiosidad. O sea, yo siempre he sido como un observador de los fenómenos de la naturaleza. O sea, me encanta ver los árboles, me encanta ver las estrellas, desde niño los animales. Y desde pequeño me di cuenta que uno de los fenómenos de la naturaleza que más me impresionaron era el lenguaje humano. Porque nosotros realmente no vemos realmente el lenguaje como un fenómeno de la naturaleza, ¿verdad? Escuchamos el canto de los pájaros y decimos, eso es algo de la naturaleza. Pero realmente el lenguaje humano no es tan diferente, digamos, de lo que hacen los pájaros. Es algo así como... Es un fenómeno realmente y que es digno de interés y es digno de estudio. Entonces, si me preguntas, creo yo que la persona que soy es alguien que siempre ha tenido una curiosidad y ahora he logrado como centrar esa curiosidad en el estudio de la lengua y especialmente de los sonidos de la lengua, que siempre es algo que me ha apasionado, fíjate. Ok, Gary, ¿dónde sacas esta gente con tanta energía? Si son todos los lingüistas, ¿por qué no son así, Gary? Cada uno con su personalidad. Por eso nos llevamos bien, porque uno te tiene que hablar muy yin y yang. Perfecto. Fíjate qué chistoso, porque muchas de las personas que son más socialmente ineptas que he conocido en mi vida han sido lingüistas. Uno pensaría que el lingüista es el experto en comunicación, pero muchos de los mejores lingüistas que conozco es la gente como más así como... retraída. Exactamente. Sí. Que te que Hugo te ayudó, Hugo, esta parte del hemisferio derecho, ¿no? De la música y de comunicación. Yo creo que eso te hace diferente. Creo que da elemento de eso realmente, Gary. ¿Verdad? Bueno, Hugo,
Y contame, ¿cómo comenzó tu gusto por la lingüística? Bueno, ya nos comentaba Gary que en el episodio anterior que pues era un diccionario con el que peleaba todos los días. Pero en tu caso, ¿cómo comenzó el gusto por la lingüística? Bueno, Así, sí. vos estabas observando el mundo, como decís, Ajá. viendo paritos y toda esta cuestión, y de pronto nunca en la vida escuchaste gente hablar y quedaste así maravillado por la conversación. ¿Cómo comenzó Exacto, eso? digamos que ese fue como mi primer acercamiento, digamos, como al fenómeno de la lengua, ¿verdad? Pero luego creo que todo se puede remontar a la universidad. O sea, yo realmente, bueno, y va a quedar aquí en el récord, yo fui un estudiante súper mediocre cuando estaba haciendo mi licenciatura en la UCA, porque yo realmente yo no iba a clases. Porque no me interesaban mis clases de comunicación, porque yo realmente mi licenciatura en comunicación. Sino lo que hacía yo, que me iba a la biblioteca y en una de esas me di cuenta que había todo un estante donde podías encontrar gramáticas de lenguas. Y yo decía, una gramática del latín, gramática del griego. Yo recuerdo que un momento agarré una gramática del griego y dije, ¿qué es este poder? No me digas que intentaste leer algo y se te pareció un demonio. Invoqué a, no sé, a Kratos o algo así. Sí, No, Cthulhu ahí, digamos. pero no, fue como que me di cuenta que como lo diferente que podían ser las lenguas, ¿me entendés? Como el español, darte un ejemplo. Nosotros, bueno, conjugamos los verbos, ¿verdad? Para dar diferentes tipos de significados. Tenés el verbo comer, yo como, vos comiste, ellos comieron, ¿verdad? Cambiamos esos finales de los verbos para expresar diferentes significados. Pero en lenguas como el latín y el griego, uno hace lo mismo con los sustantivos, con los nombres, dependiendo de, digamos, de cuál es la función dentro de la oración. Entonces es diferente decir el niño corre que decir yo veo al niño. Entonces la palabra niño tiene que ser, podemos decirlo así, conjugada de manera diferente. Yo dije, pero ¿cómo pueden ser tan diferentes las lenguas? ¿Me entendés? Entonces... Y así comenzó, o sea, agarraste un libro y dijiste, esto es muy distinto a lo que estaba escrito. Exactamente, pero luego el momento que me cambió la vida fue cuando vi que había una gramática de la lengua náhuatl de México. Y entonces ahí fue cuando me cambió el mundo totalmente, porque me di cuenta, imagínate si el griego, que es una lengua que vamos a hablar quizás de esto después, ¿verdad? Que está emparentada con el español, ¿verdad? El náhuatl, que es una lengua que no está emparentada con el español, es que es una lengua totalmente distinta. La manera en cómo se crea, la estructura de la lengua es tan diferente que me abrió completamente la mente. No podía creer que podíamos expresar significado de una manera tan diferente como lo hacemos en español, ¿me entendés? Entonces eso fue lo que me atrajo así completamente a la lingüística. Y al final, ¿cómo terminaste tu carrera de comunicaciones? Dijiste, ni modo, voy a tener que terminarla. Y 2 ciclos tuve que hacer lo que no pude hacer todos los últimos 4 años anteriormente. Sí, pero bueno, me gradué. Eso fue lo importante, sí. Ya, ok. Y actualmente, ¿qué relación tenés con este tema de la lengua? Ajá, fíjate que ahora tengo un doctorado en lingüística hispánica. Y bueno, mi investigación, soy realmente de espectro amplio, podría decir, fíjate. Pero podría decir que me interesa mucho las lenguas del Salvador. Eso significa que me interesa muchísimo el español salvadoreño, que es una lengua que no está bien documentada en comparación a otros dialectos del español, ¿verdad? Y todos nos imaginamos cuál es la variedad de español que es mejor documentada aquí. El de España, obviamente, ¿verdad? Hay 1000 estudios sobre el español de España. Joder, man. Exactamente, pero no hay casi nada sobre el español de El Salvador. Me interesa muchísimo también. Y obviamente las lenguas indígenas, especialmente el náhuatl, que es la única lengua indígena que tiene hablantes vivos en este momento. Y también me interesa la interacción entre hablantes de estas 2 lenguas, porque me interesa cómo los hablantes de español están aprendiendo el náhuatl como segunda lengua, como parte del movimiento de revitalización que está viviendo el náhuatl en este momento, ¿verdad? Entonces, así como yo aprendí náhuatl, ¿verdad? Me interesa saber cómo otras personas lo están aprendiendo, para saber qué son las cosas que les cuestan más, por ejemplo, o qué son las cosas que les cuestan menos, y de esa manera como poder pensar cómo podemos enseñar mejor el náhuatl, porque también soy profesor de náhuatl también. Ok, me gustaría preguntarte eso. Ok, terminas tu carrera en licenciatura en ¿cómo se llama esto? En relaciones, ¿verdad? No, comunicaciones. Comunicaciones, Sí. ok, muy bien. Entonces decides estudiar o meterte en este campo de la lingüística, pero ¿dónde? Aquí en El Salvador no fue. Bueno, sí, exactamente. En El Salvador, hasta la fecha, y bueno, quizá Gary también me puede corregir si estoy equivocado, no existe donde poder estudiar lingüística. Menos hace 10 años, cuando yo empecé a estudiar. No existía. Lo más que tuve yo en mi carrera, y eso creo que también fueron momentos que cambiaron mi vida, fueron un par de materias como introducción al lenguaje o introducción a la semiótica, donde veíamos, cuando estaba haciendo la licenciatura, donde veíamos temas lingüísticos.
Y recuerdo cuando estábamos aprendiendo la producción de los sonidos del español, que tenés que aprenderte unos diagramas que parecen como que son egipcios, ¿verdad? Porque son como de costado, así puedes ver la posición de la lengua, que si la lengua toca los alvéolos, o que si el velo, o si la lengua toca el velo, o si el aire pasa por entre tu lengua y los alvéolos. O sea, y mis compañeros odiaban completamente eso. Y a mí me Pero fascinaba. dame Sí, más. yo sí, Dame más. los sonidos del español no Sí, eran sí. suficientes, tenía que aprender los sonidos de otra lengua para diagramarlos. Estaba así tan obsesionado, fíjate. Qué salvaje. Entonces ahí me di cuenta, no, hombre, que yo no, o sea, esto es lo que me gusta hacer, no quiero ser un reportero, pues es lo que mucha gente hacía. Claro, que se graduó claro, de mi claro. carrera. Entonces tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, entonces saqué una maestría allá en lingüística general en Estados Unidos, y de ahí bueno, y aquí creo que no fue tanto la oportunidad, sino que tuve la idea loca de sacar otra maestría y un doctorado en lingüística hispánica, que es el que sí que recién me acabo de graduar el año pasado como doctor en Ok. lingüística hispánica. Sí. Mira, qué salvaje. Sí. Y ahorita te dedicas a la docencia. Exactamente, ahora soy docente en la Universidad Estatal de Iowa. Ok, Exactamente. ok. Donde- Mira, qué interesante. Ajá. Bueno, ¿y ahorita qué proyectos estás haciendo con respecto a la lingüística? Pues fíjate que, como Voy a empezar siempre, a agarrar energía de este manga. No, Sí, entonces. bueno, mi proyecto principal, el que he tenido desde hace muchos años, Sí. es el de documentación del náhuatl. Imagino que con Gary han hablado también sobre eso en algún momento, pero es básicamente la descripción, ¿verdad? Como Correcto. siempre te he dicho, entonces, como mencioné al principio, soy una implacable curiosidad, me encanta observar cosas, y me encanta describir cosas. Eso es lo que más me gusta hacer. Entonces, me gusta describir la estructura del náhuatl, del náhuatl salvadoreño, que se ha hecho bastante, creo yo, pero todavía queda muchísimo por hacer. O sea, hay muchos aspectos del náhuatl de los que todavía no tenemos un conocimiento pleno, pienso yo, fíjate. Y lo mismo sucede con el español salvadoreño. Hay muchas cosas del español salvadoreño que no están bien documentadas, fíjate. Entonces, ese aspecto de documentación, sobre todo del náhuatl. Y luego también trabajar con los estudiantes de náhuatl que hablan español, pero que lo están aprendiendo como segunda lengua. Ok, ¿Verdad? ok, Y ok. esto es extremadamente interesante, porque generalmente los movimientos de revitalización en el mundo, porque ahora están creciendo en todo el mundo, se han convertido bueno, están de moda básicamente los movimientos de revitalización, pero generalmente estos movimientos de revitalización están, digamos que los agentes principales o los actores principales de estos movimientos son gente que vive en esas comunidades donde se habla la lengua o que digamos que sus abuelos hablaban la lengua, ¿verdad? O que vivían en esas comunidades. Y lo que pasa con el náhuatl salvadoreño es único, porque realmente quienes están aprendiendo náhuatl son gente que nunca vivió en comunidades históricamente náhuatl-hablantes. Son gente que bueno, quizás en algún momento de la historia de mi familia alguien habló náhuatl, pero definitivamente mi bisabuelo no hablaba náhuatl, ¿me entendés? Ya. Entonces son gente que no realmente tienen una conexión tan directa con el náhuatl, pero son los interesados y los que están llevando el movimiento de regularización por el camino que va ahora. Y eso es algo que es casi único en el mundo. Cuando comento de esto a la gente de otros países, como que, ¿pero por qué? ¿Por qué se interesa a alguien en San Salvador, verdad? Que su abuelo nunca habló náhuatl, que nunca vivió en una comunidad náhuatl. ¿Por qué se interesa en aprender Y hay náhuatl? mucha gente también de la diáspora, ¿no? Que, o sea, hay un movimiento bien chivo de gente que vive en Estados Unidos o en Canadá y que otros países, bueno, hasta Europa, ¿no? Italia también, Y sí. hay gente que desde allá aprende náhuatl con la escuela de Tamachistuluyan Alan R. King, valga el comercial, ¿verdad? Ah, ok. Entonces ahí Patrocine. donde no estamos siendo patrocinados por ellos, pero ahí está, ahí hemos colaborado, ¿verdad? Entonces, Excelente. pero es bien chivo eso de que hay salvadoreños quizás en esta búsqueda de identidad y que les gusta los idiomas, aprender el náhuatl, ¿verdad? Y quizás de eso vamos a hablar más adelante cuando veamos que el aprender una lengua indígena no solo es tratar de hacer dinero con ellos, sino que es una parte de la identidad de uno. Ok. Bueno, y me gustaría preguntar algo, porque nos vamos a entrar primero en esta temática de aprender nuevos idiomas, porque por ahí vamos a ir. Exacto. Pero esto de aprender nuevos idiomas es algo, digamos que de rigor para los lingüistas o es así como un gusto adquirido. Buena pregunta, fíjate. Y no me acuerdo en qué momento, dónde leí esto. Y era que preguntarle a un lingüista cuántas lenguas sabe es como preguntarle a un doctor cuántas enfermedades tiene. ¿Me entendés? Ok. Que hasta la fecha no sé cómo realmente Interpretarlo eso, así, ¿verdad? ajá. Que es Ajá, interesante. sí. Pero Sí, está raro, fíjate ajá. que es yo he visto de todo realmente. He visto colegas que estudian, bueno, cantidad de lenguas que se hablaron hace 3000 años, o sea, lenguas completamente Lenguas muertas. exactamente extintas, ¿verdad? Sí, pero ellos solamente hablan inglés, pero tienen este conocimiento estructural del hitita, del elamita, te pueden recitar, no sé, el Gilgamesh, Ajá. ¿cómo se llama? En asirio y también en, ¿cómo se llama? En sumerio, si querés, ¿verdad?
pero solo hablan inglés. Es su vida, ¿verdad? Ok. Y tenés todo lo contrario. Tenés lingüistas, o sea, políglotas, que estamos hablando de gente que habla 20, 25 lenguas también. O sea, hay de todo. Pero si me preguntas a mí, yo diría que un lingüista tiene de rigor que por lo menos aprender una lengua más. O sea, porque solamente así te das cuenta de, sí, de todo lo que involucra aprender una lengua. Y no hay una mejor manera también de ver las complejidades de una lengua que aprendiendo una lengua que no es la tuya. No, Es cierto. Porque tu lengua, o sea, nosotros adquirimos nuestra lengua como respiramos, o sea, como niños. Así es, así es. No te das cuenta, o sea, no te das cuenta por qué la diferencia cuando yo digo, yo comí elotes versus yo comía elotes. Pero trata de explicarle eso a alguien que habla inglés. No te imaginas cuánto cuesta. O incluso la forma en la que nosotros utilizamos el lenguaje, ¿va? Porque, por ejemplo, esto es color naranja, Ajá. ¿ok? Pero la situación ahora es color de hormiga. Entonces, explicar ese tipo de cosas a alguien que viene de afuera cuando no ha tenido el contexto y no lo, vandaliza el idioma como nosotros lo hacemos aquí, entonces, pues no. Y eso te da una perspectiva cuando vos aprendes otro idioma de que las símiles o metáforas que puedes hacer en los demás idiomas, Exacto. que en tu idioma no lo pensás, ¿verdad? Entonces, vos decís el color de hormiga, ¿va? Para nosotros es Complicado, difícil. complicado, ¿no? Pero ¿qué es el color de hormiga? Para otra persona el color de la hormiga no significa nada. Bueno, otra persona que hable otro idioma y pues cuando estás estudiando lingüística y te topas con una frase, por ejemplo, de un idioma indígena, ¿verdad? Y que la frase sea es color de achote, ¿verdad? No sé. Es como, lo acepto, ¿verdad? No es tan descabellado que use este fruto, ¿verdad? Entonces, como lingüista, prácticamente tenés que estar abierto a cualquier cosa que salga en el idioma, ¿verdad? Pero mira, y esto, mira, hay frases que a mí de pronto nos salen natural a todos, ¿verdad? Así, por ejemplo, el color de hormiga aquí, ¿quién no lo ha utilizado? ¿Y quién no está viviendo color de hormiga en estos días? Pero la cosa es, estas palabras, estas frases probablemente no vengan del español como tal, porque no se comparten en otras regiones. Probablemente existe como una traducción de tal vez algunas cosas que vivimos en el pasado. Me imagino que hacían de haber muchas frases, pero es muy difícil darle seguimiento a una frase en otras, en lenguas donde ya se perdió, digamos, que la parte o el acompañamiento cultural que pueden tener como nuestras lenguas ancestrales. Especialmente por lo que hablábamos en el episodio pasado, de que muchas lenguas ancestrales se documentaban, pero no con la intención de resguardarlas culturalmente, sino para poder generar una documentación o publicación para que, pues, quien hizo la documentación de este lenguaje pueda tener, digamos, que prestigio, Sí, nombre. claro. O eran también instrumentos de dominación, básicamente. Okay. La primera gramática que se hicieron de lenguas indígenas aquí en América, y eso es interesante, que muchas lenguas indígenas tuvieron gramáticas antes que muchas lenguas europeas. O sea, el náhuatl tenía una gramática antes de que el sueco, que el danés, que el noruego, todo esto. Pero eran instrumentos de dominación. O sea, venían, vamos a documentar esta lengua, ¿para qué? Porque así les vamos a enseñar religión mejor. ¿Me entendés? Así, porque ellos descubrieron los españoles que la mejor manera de llegar para convertir a los indígenas era hacerlo en su lengua. Qué Entonces, salvaje, ¿va? exactamente. Así que como eran instrumentos de dominación, estos intentos de documentación Y lingüística. todavía son Exacto. instrumentos de dominación, Sí. ahí con su nave espacial Todavía. viéndonos desde arriba, es Exacto. terrible. Bueno, mira, y también me gustaría que nos comenten un poco, porque nos vamos a ir aproximando a esto, ¿qué métodos o qué experiencias han tenido a la hora de aprender un nuevo idioma? Por ejemplo, estos idiomas precolombinos que operaban aquí en la región centroamericana, ¿qué método utilizan? Porque no es así como que de pronto tengamos Open English, Open Náhuatl, o tengamos aquí el Duo Náhuatl, o algo así, una cuestión así, O ¿no? Duolingo náhuatl, aunque se Así es. intentó una vez, ¿verdad? Sí. Sí. Es posible que se logre. Ajá. Tarde o temprano puede llegar. Claro. No lo dudo. Pero la Se cosa han es... hecho de Ajá. Klingon, creo yo, de las lenguas que se hablan Sí, en de las Star Trek. películas. Ajá, Sí. sí, sí, Ah, sí. es posible, pues con Sí, una lengua viviente, con hablantes todavía. El esperanto también, que es una Una lengua artificial. Exactamente. Entonces, ¿qué forma? ¿Qué método? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Pues fíjate que, bueno, no sé cómo habrá sido el proceso, porque Gary y yo creo que empezamos a aprender náhuatl en momentos bien similares, Sí. que era básicamente como los inicios del movimiento de revitalización, donde no teníamos muchos de los materiales que tienen ahora los estudiantes de náhuatl. O sea, no había como gramáticas, no había como libros de texto, no había todos estos videos de YouTube. Entonces, lo que hacía yo de loco fue cuando me di cuenta que todavía había hablantes de náhuatl salvadoreño en El Salvador y que estaban vivos, y bien vivos, la verdad. Entonces, yo lo que hice, agarré un bus y me fui para Santo Domingo de Guzmán.
Entonces, con lo poquito de gramática que había... Andabas persiguiendo abuelitos ahí. Literalmente, no, y eso se llama... Literal. Sí, acoso lingüístico, es un término. Un término que los lingüistas nos acusan mucho de eso. Acoso lingüístico. Acoso lingüístico. Siempre estamos pendientes del idioma que estamos escuchando en cualquier lado y le vamos a preguntar a la gente, disculpe, ¿qué lengua estaba hablando? De hecho, hay memes que sale que... No sé si han visto el meme de una niña que se está escondiendo del exterminador, que lo vio. Pero es animado y dice, el exterminador es el lingüista aquí como... Señor, como dice no sé qué en su idioma y el señor es la niña escondiéndose así porque uno a veces como lingüista creo yo que sí ha caído en el error de estar preguntando y llegando cada rato. Aunque aquí los señores les gusta hablar mucho, entonces porque me imagino que sus familiares no son mucho de hablar con ellos, pero cuando uno ha encontrado en señores que hablan náhuatl, por ejemplo, que es lo que hemos experimentado, es como... pasamos 2 horas ahí hablando y tratando de saber más, ¿verdad? Entonces sí, así somos acosadores. Exacto, pero bueno, volviendo a la pregunta, era yendo a las comunidades. En aquí creo que la gente que empezó en nuestra generación, porque nosotros ya somos de los viejos, somos la vieja escuela. En el 2011 empezamos, en el 2010. Era de ir a las comunidades y pues sí, hablar y no entender nada y pedirle que hablaran lento, pero poco a poco ibas entendiendo. Y no se desesperaban los abuelitos. O sea, porque así me lo contabas tú, Gary, me lo comentó Chalatecus, ahora me lo comentas tú. Y no recuerdo... también Josué me comentaba también que perseguían abuelitos igual que usted. y los abuelitos. Perseguidores de abuelitos. Voy a cambiar mi definición de quién soy. Soy un perseguidor de abuelitos. Así debería literal, así. Y no se desesperaban de verlos llegar así en horda, así como... No, nunca. Fíjate que a mí nunca me he hecho una mala cara. Y de hecho hasta ahora, y es interesante, que ahora muchos de los abuelos están ya bien mayores. Y muchos de ellos ya están con problemas serios de salud. Y de una de las últimas veces que fuimos, yo me quedaba hasta con pena, ¿vea? Porque bueno, yo hablo varias lenguas. Mi lengua nativa es el español salvadoreño, ¿vea? Pero si yo estoy cansado y alguien me viene a hablar inglés, para mí eso es un esfuerzo. O sea, yo prefiero no hablar. A veces prefiero no hablar inglés. O sea, quiero hablar español porque es como un ejercicio para tu cerebro. Entonces, cuando fuimos allá a hablar con los nahuatlantes, yo me quedaba, pero pobrecito, lo vamos a hacer hablar náhuatl, ¿vea? Y es como que quizás lo vamos a cansar, pero que llegar y hablar náhuatl, pero le recuperas la vida, porque realmente la lengua nativa de ellos es el náhuatl. Y de hecho creo que les sirve hasta como un tipo de terapia, porque las veías ahí, estaban ahí los abuelos todos tristes, y les llegas y les hablas, pero les cambia todo. Así es. Realmente como, y me puse a pensar realmente que es un tipo de terapia para ellos hablar náhuatl. Así que es todo lo contrario de que te hagan mala cara, es que realmente les encanta. Qué genial. Sí. Les ha de recordar muchísimo. Y también ver jóvenes. Bueno, no tan jóvenes, ¿verdad? Bueno. Sí, ya no estamos jóvenes, seamos sinceros. Pero mira, una pregunta, Hugo. Vos antes de ir al pueblo, estudiaste el manual de Alan. Sí, exactamente. Había un manual. Pero como no tiene ni audio, uno imaginándose cómo se pronunciaba. Exacto. Sí. No, y había descripciones de cómo se pronuncia. Esta letra se pronuncia así y así. Pero cuando llegaba al pueblo y pronunciaba algo y te decían, no, eso no se pronuncia así. Okay. O los saludos, se saluda diciendo así, se decía Yek Tunal. Ese es el saludo de buenos días. Llegaba a Santo Domingo de Guzmán, no, aquí nadie dice eso. Aquí se dice Yek Peina. Yek Peina. Y te hacía burlas y decía Yek Tunal. Porque Yek Tunal es como la forma de otros pueblos y de justo de Santo Domingo es Yek Peina. Como buena mañanita. Ajá, cabal. Porque Tunal es día, entonces no dicen buen día, sino que buena mañana, por ejemplo. Entonces uno llegaba con el vocabulario del libro, digámoslo así, ¿verdad? Okay. Además, digamos, no hay que tampoco culpar tanto al método porque el autor quiso como estandarizar. Entonces, como cuál saludo se dice en la mayoría de pueblos, ¿verdad? Entonces, Yek Tunal era para la mayoría de pueblos, excepto Santo Domingo de Guzmán. Pero Santo Domingo de Guzmán tiene la mayor cantidad de hablantes, ¿verdad? Entonces ahí en la actualidad. En la actualidad, exactamente. La primera vez que se hizo, o sea, cuando se hizo el primer manual era 1930. No, esos fueron documentaciones. Estos manuales de los que te hablamos es del 2000. Y ya pensados para quienes quieren aprenderlo como segunda lengua. Exactamente. Esas descripciones de 1930 eran descripciones lingüísticas, así como para tratar de explicar la estructura de la lengua o tratar de documentar las historias de estos hablantes de, bueno, no sé si estarás hablando de Izalco, tal vez de Nahuizalco, sí. Eran diferentes, estaban concebidas con objetivos diferentes. Fíjate. Pero sí, yo me acuerdo que cuando yo llegué también, y es bien chivo porque cuando entras a Santo Domingo en la placita es bien chiquito el pueblo. ¿Ya has ido? No, nunca has ido. No, fíjate, nunca he ido y la verdad es que de tantas veces que hemos hablado de Santo Domingo de Guzmán y
Kuznahuatl. Aquí nunca he ido y la verdad es que así como de agarrar un bus y ir a perseguir abuelitos, o sea, lo mío no es perseguir abuelitos, ¿verdad? Es adictivo, ten cuidado. Así como yo recuerdo mi primer abuelito. Mi primera casa. La primera casa en la que fue. Pero, o sea, vos llegás ahí. Espera, es que verá, yo me lo decías a mí, por ejemplo, yo llego, imagínate, llegas así, como por ejemplo, vamos a ver Altavista, llegas vos así, te bajas del bus y entonces ves un montón de casas, ¿va? Entonces ves, ¿qué haces? Esperás a que pase alguien a comprar el pan y le decís, disculpe, y le decís algo así en náhuatl y te voltea a ver, no se dice así. O vas puerta por puerta, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpe, quiero saber si en esta casa alguien habla náhuatl. Pues fíjate, Lo puedo no fue leer tan así. diferente de lo que estás diciendo. Casi Eso. Lo que pasa es que, bueno, en aquella época sabía por lo menos de un hablante, ya sabía su nombre y apellido, Tassin Genaro Ramírez, y sabía que él también era de los grandes defensores del náhuatl en Santo Domingo de Guzmán. Entonces llegué al centro del pueblo, la primera persona que vi, mire, ¿y dónde vive Genaro Ramírez? Ah, mira, solo subí aquí y ahí preguntaba. Y cabalito, me fui y luego recuerdo la primera vez que hablé con Genaro, que en paz descanse, ya falleció hace ya varios años. Varios años, sí. Y él estaba echado en la hamaca. Y yo me acerqué y le digo, Yek Tuna, le digo, Yek Peina, me dice. ¿Y cómo se llama? Y le empecé a hablar con el poquitito náhuatl que había aprendido en estos manuales de gramática que había en aquella época. Y no te imaginas la felicidad que vi en sus ojos, porque viene este tipo, claramente no es de acá, nunca lo he visto, y me viene a hablar en náhuatl a mí. Era una cara de felicidad y nunca la voy a olvidar. Y pasamos horas hablando. Hasta que tuve que ir porque ya se iba a ir el último bus. Así que sí, le digo, bueno, voy a regresar y así. Regresé a los meses, o sea, no podía ir, era estudiante universitario. Tampoco que tenía mucho tiempo, era cuando me agarraba mi locura y no quería ir a la universidad. Me iba para Claro, sí. Y a las 3 de la tarde creo que era el último. Exacto, a las 3 de la tarde tenía que ir, si lo perdía. ¿Cuánto tiempo te echaste desde San Salvador hasta...? Ya eran 2 horas y media por ahí. Algo así, más, ¿verdad? Porque para llegar a Sonsonate creo que te tardas 1 hora y media por ahí, de ahí esperar el bus para Santo Domingo son como casi 3 horas. ¿Qué rutas agarras? ¿Son 2 buses? ¿Un bus? Yo tampoco me acuerdo. El número no me acuerdo, pero de aquí vas a la terminal de Occidente, vas para Sonsonate, en Sonsonate transbordás para el de Santo Domingo de Guzmán. Y es el que va para, ¿cómo se llama? Del Monte, ¿cómo se llama? San Antonio del Monte, y de ahí va a Santo Domingo. A Santo Domingo, Guzmán. Mira qué loco. Pero sí. Mira, ahí está el dato para quienes quieren ir Si se saben las rutas exactas, nos ponen en comentarios. Los oyentes que nos confirmen el dato, por favor. Bueno, pero hoy ya no es necesario, o sea, siempre hacer, o sea, digamos que tu investigación, leer, hoy por ejemplo está este diccionario que salió, hay nuevas opciones para poder aprender náhuatl, y pues uno ya puede llegar o intentar llegar a Santo Domingo de Guzmán, no a hacer acoso lingüístico, sino que ya, por ejemplo, a proponer una conversación un poquito más nutrida, ¿verdad? Y lo que se hacía era como crear los contactos, ¿no? Porque, bueno, con Tassin Cruz, él prácticamente fue como a quien yo casé, no, mentira, que realmente uno hace amistades con ellos, o sea, es como de tanto llegar y ya ellos ya saben a qué va, se quiere aprender el idioma, entonces con don Francisco, él fue como el mentor, ¿verdad? Uno agarra mentores, ¿verdad? Porque a veces sí hay personas que trabajan mejor con vos. Entonces, es como llegar y tratar de decir algo en náhuatl, pero yo creo que ese fue como algo que te rompe un esquema en el cerebro, porque primero estábamos con manuales, ¿verdad? Pero si no tenés contacto con los hablantes a la rapidez que ellos hablan, porque una cosa es que con el inglés o con el francés, digamos, vos encontrás a un nativo y le puedes decir, por favor, hábleme más despacio o articule bien para entender, o ellos tienen la conciencia de que te van a hablar más despacio, ¿verdad? Pero los nahuablantes, era como y así, ¿verdad? Y así te tiraban todo el rap. Todo el rap, justo así, un rap, ¿verdad? Y vos te quedas con... Y mi primera experiencia fue eso, con una señora en la plaza. Le saludé y yo todo, le voy a decir Yek Tuna o Yek Peina. Y, Tajati Huel, y que no sé qué, empiezan a hablar. Según ellos, vos podés, como ellos, ¿verdad? Así pero no, pero una onda bien maravillosa que después de cierto tiempo llegás y ya decir, ya aguanto 15 minutos hablando con el nahuablante, ¿verdad? Ya no me siento arrastrado, así. Qué loco. Bueno, y siempre manteniéndonos en esto de los idiomas, me imagino que tenés una lengua materna e influye de alguna manera en este aprendizaje que vos vas a tener sobre esta lengua
objetivo que tenés. Claro. Entonces, ya decíamos en el episodio pasado de que el japonés y el español comparten ciertas, digamos que características parecidas con respecto a los fonemas. Exactamente. Sí. Pero con el náhuatl entiendo que es como un conjunto de fonemas muy diferentes del español. Entonces, esto de alguna u otra manera debe tener un efecto. ¿Qué me dicen respecto a eso? No, definitivamente. O sea, creo que de uno de los factores que más influencia la adquisición de una segunda lengua es tu primera lengua, ¿verdad? Y estamos hablando de en todo aspectos gramaticales. Pero creo que quizás lo más notable es en los sonidos, ¿verdad? Porque realmente la investigación nos dice que nosotros como seres humanos mantenemos nuestra capacidad para aprender sonidos nuevos intacta desde nuestro nacimiento hasta básicamente el día de nuestra muerte. No hay nada en nuestro sistema fonador, en nuestro aparato fonador que no nos permita pronunciar los sonidos del inglés. O sea, vos si podría hablar nativamente hablar como un hablante nativo de inglés. Pero lo que sucede es que los patrones de nuestra lengua nativa del español están tan cristalizados dentro de nuestro cerebro que nosotros percibimos los sonidos de una segunda lengua y pronunciamos los sonidos de una segunda lengua a partir de los patrones de pronunciación de nuestra primera lengua. ¿Me entendés? O sea que nosotros escuchamos las cosas como en español y las pronunciamos como en español. Y es por eso es que nosotros tenemos acentos. Ese es realmente el origen de los acentos. Es básicamente la transferencia de los patrones de tu lengua nativa en tu segunda lengua. Yo, Cari, siento que en algún momento me va a decir, y por eso está la Academia Hugo Salgado para que puedas aprender inglés como se debe. Cabal. Ya casi sentí el comercial viniendo. Así como, mire, y aquí donde me matriculo. No, pero es cierto, mira, lo que pasa es que el conocimiento, por así decirlo, nosotros lo adquirimos y lo vamos replicando. Por ejemplo, una cosa metódica como el lenguaje. Conforme lo vamos trabajando, se va generando estas conexiones neuronales que van conformando el idioma en nuestra cabeza. Entonces, cuando llega un nuevo sonido que no conocemos, de igual manera se tiene que generar. Exactamente. Fíjate que yo estuve un tiempo aprendiendo ruso y habían algunas dificultades, por ejemplo, con el miaskisnag y todo esto de las palabras fuertes. Suaves. Las palatales, pues sí. Correcto, suave y fuerte, porque hay una para cada una. Entonces, mi maestra en ruso me decía, no se dice así. No se dice así. No se dice así. Y vos decías, no se dice. No me decías. Y vos decías, pero lo estoy diciendo. Exacto. Me está pronunciando perfectamente. Sí, correcto. Y entonces, como decir, la realidad un poco es nada, ¿verdad? No un poco. No un poco. Es una percepción de la realidad. Sí, exactamente. Entonces, sí, es eso. Y es que tampoco estamos acostumbrados. Exacto. Bueno, por ejemplo, fíjate que yo tengo así como a veces ciertos problemas con el oído. Ya en el español, de pronto yo tengo que, me repite por favor, cuando hay mucho ruido y todo esto. Y digo, me repite por favor, pero yo en mi mente estoy ya como descifrando qué es lo que me dijo. Pero en inglés, por ejemplo, cuando no estoy acostumbrado a escuchar a alguien en inglés y esta persona no sabe que no sé hablar inglés, hablan en un tono como hablan normalmente entre ellos. Pero ya una persona que sabe que no habla inglés va a hablar más despacio y va a hablar un poquito más fuerte, ¿verdad? Y así como, can you repeat please, more slowly? Y así, y entonces es un poquito diferente este proceso. Absolutamente. Sí. Ok. Entonces, cuando ustedes van, esto es como irse puliendo. Para cuando ustedes van a hablar con ellos o hablan con otros náhuatl hablantes, es como irse puliendo en el... Sí, una de las cosas que me ayudó a mí, porque para esa época del 2011, también, voy a mencionar el nombre del lingüista Alan R. King, porque él fue quien realmente, él era un lingüista británico, inglés, ¿verdad? Inglés específicamente. Sí. Inglés específicamente, y él había trabajado con el idioma vasco, también en el esfuerzo de revitalización, pero al mismo tiempo él era como un didacta, una persona que sabía de didáctica y didactizó toda la información del náhuatl, porque hasta la fecha antes del 2000, pues prácticamente nadie había hecho como un material para aprender el idioma. Habían descripciones, había de todo, ¿verdad? Documentaciones de lo que querás y también publicaciones de salvadoreños también, ¿verdad? Pero no había como un manual donde vos podés decir, voy a aprender el idioma de este libro, ¿verdad? Entonces, él produjo esto y también él hizo un proyecto junto con Genaro y otras personas involucradas de la comunidad y fuera de la comunidad, que IRIN, ¿verdad? Entonces, IRIN, esta organización, ellos tomaron la iniciativa de grabar, audiovisual, conversaciones entre nahuas hablantes. O sea, Genaro
Ramírez que mencionó Hugo, él lo hicieron entrevistar a otro navahablante o a otra navahablante y también Paula, ¿verdad? Sí. Que también en paz descanse. Paula, su apellido es López. López, ajá. Paula López, ella iban, por ejemplo, a Tacuba, a Cuiznahuat y entrevistaban a navahablantes. Entonces, Alan King, él puso a disposición, ¿verdad? En las redes estas conversaciones y mira, lo que yo hacía era escuchar, hablar entre ellos y Alan había puesto como subtítulos. Exactamente. ¿Verdad? Entonces lo que él hacía era, te ponía la conversación con los subtítulos en náhuatl y de ahí te ponía la misma conversación en español para que fuera como atando cabos, ¿verdad? De lo que no entendiste en náhuatl. Entonces yo así fue como desarrollé el oído y a veces había grabaciones de varios navahablantes que, por ejemplo, Nancy Chong, que ella era una señora que hablaba, yo le decía es la atleta del náhuatl, ¿verdad? Que ella hablaba súper rápido y eso fue su lengua natal y creo que aprendió español hasta como los 12 años por ahí. Y mira, ella fue una de las hablantes que fueron las últimas hablantes a quien yo le entendí casi plenamente porque ella tenía un nivel de náhuatl, ¿verdad? Astronómico y me ayudó a escuchar, ¿verdad? Entonces yo pienso que el aprendizaje de una lengua, especialmente una lengua indígena, es escuchar a los nativos, ¿verdad? Y hablar entre ellos, porque una cosa es que te hablen a vos en una rapidez y una exactitud, ¿verdad? O sea, cortar todas las palabras, a que te hable un señor que no tiene esta conciencia didáctica, ¿verdad? Que yo le voy a enseñar de esta manera a esta persona, sino que él te habla como que él está hablando a su hermano, hermana o a su papá, ¿verdad? Entonces, así, o sea, es como un chapuzón, ¿verdad? Aquí Exacto. te tiran al río como hacían antes y vos tenés que aprender a nadar a como fuera el lugar, ¿verdad? Y así aprendimos, bueno, yo así aprendí prácticamente yendo de ahí yendo al pueblo, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? Ahora me entra una curiosidad, fíjate, y es relacionada al cacaopera. La última persona que tú comentabas que hablaba cacaopera, que de alguna u otra forma era nativo, falleció ya por, bueno, el siglo pasado, en los 1900. Pero, ¿cómo se sabe la entonación, la glutación, se dice, ¿no? ¿Cómo se Glotalización, ¿cómo? Ok. No, La articulación. Sí, la articulación, Sí, cuando esto de Gutural. gutural, Ah, sí tiene. guruteas, ya iba a decir. Cuando Bueno, si guruteas. tienen consonantes guturales que salen de acá, sería Ajá. eso. Entonces, ¿cómo se comprende que una lengua, por ejemplo, estas lenguas súper antiguas, Ajá. como el sumerio, por el ejemplo, sirio. ajá, cómo se entendía que así era como se pronunciaban? Esa es una pregunta excelente. Excelente. Bueno, el cacaopera, fíjate que... Alguna cosa queda con esta grabación del último cacaopera. Sí, del último cacaopera. Ajá. Ajá. Bueno, primero entendemos de que este último hablante, don Pascual, quien lo grabó Lyle Campbell, el lingüista estadounidense, él de hecho acota Lyle Campbell que el hablante tenía como una fuerte influencia del español en la pronunciación. Ah, ok. Pero te da indicios de cómo lo pronunciaba el hablante, de cómo se pronunciaba antes el idioma. ¿Cómo? Pues el trabajo del lingüista es prácticamente tratar de averiguar si, por ejemplo, el Lehmann, el alemán Lehmann, él era un etnólogo y también tenía nociones de lingüística. Él al principio de su obra pone cómo describe que tal símbolo equivale a tal sonido del idioma alemán, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Para ese tiempo ya se tenía también un alfabeto más o menos fonético, ¿verdad? Pero bien rústico. Pero ellos, lo que nos ayuda a nosotros es de que este autor te dice más o menos, el símbolo H se pronuncia como la H en alemán, ¿verdad? Como heute, ¿verdad? Algo así. O la R se pronuncia como la R en español. Entonces ya cuando ves su documentación y ves cómo va escribiendo el idioma, ya te da una idea de cómo se pronuncia, ¿verdad? Si vos conocés el idioma a quien él se refiere, como al alemán o español, ¿verdad? Y luego lo comparas con la grabación y vos decís, bueno, no hay tanta diferencia, o sí, quizás hay un poco de distorsión, ¿verdad? Pero como vos decís, no vamos a saber a ciencia cierta el cacaopera cómo se pronunciaba, pero sí tenemos una aproximación y eso es suficiente para poderlo rescatar, digámoslo así, ¿verdad? Sí, Igual sí. que el hebreo que lo trajeron a la vida, ¿verdad? Entonces el hebreo de hace miles de años no se pronuncia como el hebreo de hoy, pero se revivió. Es Claro. como el español de hoy en día versus el español de los 1600, por ejemplo. Claro, Exactamente. ajá. Sí, pero en el caso del español no hubo un quiebre de extinción, digámoslo así. Ok. Pero siempre tuviste hablantes nativos, ¿verdad? Pero en cambio de lengua indígena... Claro, como sí. y el hebreo, que es el caso más
más exitoso de revitalización lingüística de la historia, ¿verdad? Entonces, la pronunciación del hebreo es una amalgama de las diferentes lenguas que hablaban la gente que aprendió hebreo como segunda lengua. Ahora hay gente que aprende hebreo como primera lengua, ¿verdad? Pero en un tiempo hubo gente que, quienes revivieron el hebreo, la aprendieron como segunda lengua. Y sus patrones de pronunciación eran de las lenguas nativas de ellos, que generalmente eran lenguas europeas. ¿Verdad? Puede ser polaco, ruso, yiddish, también algunas lenguas del Medio Oriente. Entonces, la pronunciación del hebreo actual es una amalgama de patrones de pronunciación de otras lenguas, fíjate. Y esa es la muestra de que el hebreo es prácticamente un idioma con sonido amalgamado de diferentes lenguas. Y ahora es un idioma legítimo. Pues, o sea, lo aprenden niños como primera lengua. Ah, ok. Ok, mira, y esto abre la puerta a una duda que también he tenido todo el tiempo. Bueno, tenemos esto de la genealogía de la lengua o del idioma, pero a grosso modo yo lo entiendo así como, por ejemplo, de dónde viene, cuáles son sus raíces. Exacto. Pero desde el punto de un especialista, como un lingüista, ¿qué es? ¿Qué se debe entender como la genealogía del idioma? Es fácil de explicar. Imagínate, tenés un grupo de lenguas, ¿verdad? Como, digamos, tenés el español, tenés el francés. Cuando dijiste un grupo de lenguas, me imaginé una fiesta de gente de call center, fíjate, por alguna extraña razón. Ajá, dale, pero sí, entonces tenés una fiesta de lenguas, tenés un grupo de lenguas y ves que empiezan a tener un montón de similaridades, ¿verdad? Por ejemplo, como el español, el italiano, el portugués. O sea, viene un extraterrestre, imagínate, viene un extraterrestre y dice, ¿por qué estas lenguas se parecen? O sea, hay una serie de posibilidades. Primero, por todo es pura coincidencia, ¿verdad? Porque los seres humanos producimos sonidos, es limitado el rango de sonidos que podemos producir, ¿verdad? Entonces puede ser que quizás por coincidencia, todos estos hablantes de estas lenguas producen sonidos diferentes que significan más o menos lo mismo. Pero es imposible sostener eso ya porque es tan consistente los parecidos que existen entre las lenguas, ¿verdad? Que no puede ser coincidencia. Que no puede ser, ¿verdad? Entonces, la conclusión a la que podría llegar un extraterrestre es decir, ok, estas lenguas provienen de un antecesor común, ¿me entendés? Es como tenés el árbol, ¿verdad? Y el árbol se ramifica. Entonces, eso es exactamente lo que sucedió. Entonces, las lenguas romances provienen del latín vulgar. Ahora bien, si este mismo extraterrestre empieza a observar otras lenguas de Europa, por ejemplo, ve el alemán, ve el inglés, ve el irlandés, ¿verdad? No el inglés que se habla en Irlanda, sino el irlandés, una lengua que es una lengua céltica, ¿verdad? Empieza a ver el islandés y empieza a ver que hay también una serie de parecidos que son tan consistentes que, de nuevo, no se pueden explicar de otra manera, sino solamente por el hecho de que esa lengua descienda de un antecesor común que se habló. Y luego empieza a explorar otras lenguas, por ejemplo, las lenguas del norte de la India, tenés, y también de Irán, el persa, por ejemplo, tenés el hindi, tenés el bangladés, el bengali, por ejemplo. Todas, de nuevo, comparten un montón de parecidos, son tan consistentes que la única explicación es que todas esas lenguas tienen un antecesor común. Entonces, los lingüistas han hecho una tarea de cientos de años de comparación para tratar, comparando los vocabularios, los sonidos de estas lenguas, para tratar de reconstruir cuál fue el antecesor común. Años. Estamos hablando, exacto, son cientos de años de trabajo. Sí, de perseguir abuelitos. Exactamente, muchísimos abuelitos fueron perseguidos. No, literalmente. Okay. Y los lingüistas establecieron la existencia, y eso es una tarea, o sea, es una labor intelectual de las más grandes de la historia de la ciencia. O sea, y para decir que existe una lengua indoeuropea, y que esta lengua protoindoeuropea que se habló, quién sabe cuándo, la gente dice que se habló 5.000 años antes de Cristo, y de que de esa lengua indoeuropea nacen todas las lenguas la mayor parte de las lenguas de Europa, a excepción del euskera, ¿cómo se llama? El finlandés y el ¿cómo se llama? El estonio. Estonio, húngaro. Ahora, de las lenguas modernas, exactamente. De ahí todas las lenguas de Europa provienen de un antecesor común. Las lenguas eslavas también vienen del mismo ancestro. Y las lenguas del norte de la India también vienen de los mismos ancestros. Fíjate. Ok. Entonces, y esto, o sea, cuando los científicos... Pero me imagino que, no sé, tú me corriges si no, pero me imagino que en algún momento o sea, todos tuvimos como un ancestro en común, sí, y de pronto empezó lo de la Torre de Babel, ¿va? Exacto. Ahora bien, entonces hay lingüistas que de hecho tratan de establecer, o sea, imagínate, gente que está comparando estas lenguas reconstruidas que nunca se han documentado, como el proto-indoeuropeo, digamos el proto-afroasiático, que es la lengua donde... Proto significa previo. Proto es como el original, como la lengua origen de una familia lingüística. Entonces uno habla de proto-indoeuropeo, ¿verdad? Uno puede hablar de el proto-maya, por ejemplo, que es la lengua maya que dio origen a toda la diversidad de las lenguas mayas. Uno puede hablar también de las lenguas proto-utoaztecas o proto-utonahuas, que son las lenguas de ahí vienen las lenguas nahuas, incluyendo el náhuatl, viene de ahí.
Ok. Y se hablan incluso, imagínate, desde Idaho, allá por donde está Yellowstone, hasta El Salvador. Sí. Y son lenguas que pueden remontarse a un antecesor común. Pero bueno, te iba a decir que hay gente que está tratando de decir que se puede reconstruir una lengua única de donde provienen todas las lenguas. Pero eso no, la cientificidad de eso ha sido cuestionada bastante. Porque estamos hablando de tantos miles de años. Casi que tendrían que analizarse. A ver, lo que pasa es que si nosotros nos vamos a definir que existió un primer idioma, por así decirlo, y con tanto tiempo que ha pasado de esto, ya tuvo que haber habido modificaciones en nuestra genética de cómo es nuestro cuerpo para poder hablar como hablamos hoy en día. El canto, la forma en la que hablamos, los acentos y todo eso, viene de un proceso de evolución. No es así como que de pronto ya teníamos todas las características para poder hablarlo, sino que fue un proceso evolutivo. Exactamente. Entonces, aquí, mira, también me gustaría preguntarte algo porque siempre me he dicho, y esto es muy diferente a todo lo demás. Sé que están las lenguas asiáticas, ¿verdad? Por ejemplo, el chino no tiene un ancestro, o sea, una lengua ancestra muy cercana a las europeas centrales. Exactamente, claro. O sea, el chino pertenece a la familia que se llama proto-sino-tibetana. Entonces, las lenguas del Tíbet, por ejemplo, están relacionadas con el chino de la misma manera que el español está relacionado con el ruso. Es decir, vos que aprendes ruso sabes lo diferente que son las lenguas. Pero aún así, es demostrable científicamente que vienen de un antecesor común. ¿Verdad? Entonces, lo mismo, el tibetano y el chino provienen de un antecesor común también. Okay. Y es diferente el japonés. Y el japonés viene de otra historia, es completamente es otra familia lingüística. Y el coreano también. El coreano es otra familia lingüística. Ahora bien, lo que suele suceder, y eso es algo que pasa en Mesoamérica, es que hablantes de estas lenguas, que eran muy diferentes porque venían de antecesores diferentes, estuvieron en contacto por miles de años. ¿Y qué es lo que pasa? Uno habla como habla el vecino, ¿me entendés? Entonces, muchas de estas lenguas han convergido en ciertos elementos, pero no es porque desciendan de un antecesor común, sino simplemente porque en algún momento hubo bilingüismo o multilingüismo, que ha sido la norma en la humanidad, ¿me entiendes? Entonces uno termina hablando como habla el vecino. Entonces, por eso el coreano, dicen que para un coreano aprender japonés es matado de la risa, es como para nosotros aprender portugués. Porque básicamente solo el orden de la frase es el mismo, solo tenés que cambiar el vocabulario. Y para un hablante japonés es lo mismo del coreano. O sea, a pesar de que son lenguas que no tienen un antecesor común. Son tan diferentes como decir como el español y el maya. Imagínate. Qué loco. Sí. Y el chino es otra completamente diferente. Cabe mencionar que el chino, bueno, le decimos chino, pero dentro de China se hablan decenas de idiomas que son emparentados con el chino mandarín, ¿verdad? Porque el chino mandarín es el idioma nacional, ¿no? Que todos conocen y que todos aprenden a hablar en la escuela, pero en cada región de China hablan un idioma diferente, obviamente sí emparentado al chino, pero entre ellos a veces ni se comprenden, porque como el taiwanés, el taiwanés sería uno más fuerte, ¿verdad? Y el chino, mandarín. En Hong Kong no me acuerdo cómo se llama, pero también es otro el fuyonís también son como, porque vos tenés a un chino, digámoslo así, y dependiendo de la región de que venga, habla chino y su idioma regional. Entonces, China es un mundo de idiomas impresionante también. Es un país, es casi un continente, China. Qué loco. Y no digamos la India. Sin duda, sí. Y ahora, comentame un poco acerca de esto de la genealogía aquí, en América. Entonces, porque tenemos, o sea, entiendo yo que está el maya y está el náhuatl, que son las dos como corrientes fuertes que hubieron aquí en Mesoamérica. Pero en Sudamérica tenemos aymara, tenemos... sí, el quechua, las chipchas. Las lenguas arahuacas, las lenguas chipchas, ¿verdad? Pero bueno, entonces es esta misma idea. O sea, las lenguas se pueden remontar a un antecesor común. O sea, los estudios lingüísticos, años y años de trabajo, ¿verdad? Te pueden demostrar que estas lenguas tienen un antecesor común. Entonces sabemos que las lenguas nahuas tienen un antecesor común. Es las lenguas utonahuas. Y que se piensa que tienen su origen en algún punto entre la frontera entre México y Estados Unidos, en el desierto, no sé si el desierto de Sonora específicamente, pero en una región desértica. Y luego los hablantes de esta lengua migraron al sur, llegando al centro de México, y ahí entraron en contacto con la gente que hablaba las lenguas, hablantes de otras lenguas que estaban ahí, incluyendo las lenguas mayas. ¿Verdad? Las lenguas mayas también tienen otro antecesor común. No están relacionadas genéticamente, podemos decir, las lenguas con las lenguas náhuatl, ¿verdad? Lo mismo había hablantes de otras lenguas como el otomí, ¿verdad? Que también son de otra familia lingüística. Otomangues, exactamente. Las familias otomangues, estaba otra familia lingüística, Mijezoque, otra familia lingüística, están las totonacas también, otra familia lingüística. Entonces, esta gente ya estaba ahí cuando llegaron los nahuas.
Y los nahuas, o la gente que hablaba esta lengua utoazteca, ¿verdad? Entonces, cuando llegaron a Mesoamérica, como justo lo que estábamos hablando, ellos se mesoamericanizaron. Y su lengua cambió para parecerse más a las lenguas de Mesoamérica. Entonces, es un caso muy interesante, porque el náhuatl es bien diferente de las otras lenguas de su misma familia lingüística, de las otras familias de las otras lenguas utoaztecas. Como por ejemplo, puedo mencionar el Shoshone, que te dije que es la lengua de Idaho, ¿verdad? Son bien diferentes. ¿Pero por qué? Porque el náhuatl se mesoamericanizó, adquirió como características de las lenguas de Mesoamérica, de las lenguas mayas, de las lenguas mijezoques. Fíjate. Qué interesante. Entonces, y ahí podemos hablar, o sea, con respecto a eso, podemos hablar de qué relación tuvieron, digamos, que la lengua náhuatl o la cultura náhuatl con las culturas que ya operaban en esta región de Mesoamérica. Sí. Y hay un montón de hipótesis sobre cuál era como la función de los náhuatl dentro de Mesoamérica. Hace poco estuvimos en una conferencia muy interesante acerca como de este lingüista que tiene esta idea que los náhuatl básicamente eran mercaderes. Okay. Que eran y trazando las migraciones náhuatl que llegaron, imagínate, no solo a El Salvador, llegaron a Nicaragua, porque recordemos que el pipil Nicaragua le decían en un momento a la lengua, ¿verdad? Porque en Nicaragua se hablaba una variedad del náhuatl salvadoreño. Bueno, era una variedad junta, ¿verdad? E incluso hasta Costa Rica había hablantes de lenguas náhuatl. Entonces, decían que las migraciones náhuatl eran rutas de mercadería. De distintas mercaderías. Ok, Sí, ahora, ¿y qué está Mesoamérica, verdad? Tenemos Norteamérica, que también están, por ejemplo, las tribus indígenas de Canadá, y tenemos también en Sudamérica. Sí. ¿Qué relación tenían Sudamérica con Mesoamérica? ¿En relación en qué sentido? O sea, había comercio. Yo puedo entender que exista comercio y todo esto. Exacto. Me refiero, digamos, al origen de las lenguas. No, bueno, depende. O sea, déjame ver. Quizás las lenguas, podemos decir, de una familia lingüística que tenga como una extensión geográfica mayor, yo me atrevería a decir que quizás sea la utoazteca. O la del quechua. Bueno, el sur en América del Sur sería la familia de los quechua, ¿no? Quechua Aymara, ¿verdad? Pero no tienen así como una lengua antigua que lo signifique en algún punto. No, exactamente. Porque así como me lo están narrando a mí, yo un pequeño niño descalzo en esto del tema lingüístico, prácticamente es como que si hubieran implantado, bueno, estos llegaron por el sur, estos llegaron por el norte, estos llegaron del espacio. Entonces esa es mi pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que no, compartiendo, digamos, que la misma masa continental, no comparten un lenguaje ancestral que permita por lo menos decir, ok, sí, todos llegaron aquí por el estrecho de Bering en 1700 antes de no sé qué ser místico de hace muchos miles de años, ¿verdad? Sí. Pero entonces la pregunta es... Si le preguntas a la mayor parte de los lingüistas, te va a decir que no hay evidencia lingüística para demostrar que todas las lenguas de América provengan de una sola lengua. Lo que te va a decir la mayor parte de los lingüistas ahora es que todas las familias de América se pueden clasificar quizás en unas 50 o 60 familias lingüísticas. Un montón. Pero es un montón. Porque o sea, de las que podemos, o sea, que son 50 o 60 lenguas ancestrales que dieron origen a toda la diversidad lingüística que tenemos en América. Ahora bien, la pregunta es, bueno, entonces, y toda esta pregunta, ¿cómo se relaciona esto con las migraciones de los seres humanos a América? Esa es una pregunta extremadamente compleja. O sea, no sabemos, hay gente que propone que fueron diferentes olas de migración. Okay. Entonces, por ejemplo, bueno, y eso está comprobado, porque la única familia de lenguas que tiene lenguas en América y en Eurasia son las lenguas esquimo-aleut, las lenguas de los esquimales. Que se encuentran al norte de América. Exactamente, en el estrecho de Bering y en Aleusia, que es una región de Rusia. Entonces, ellos, y un lingüista te aceptaría esto, fueron la última ola de migración desde Eurasia hacia América. Y eso sí se puede hacer. Tiene mucho sentido. Y todavía puedes encontrar hablantes de esta familia de lenguas en los dos lados del planeta. Sí, fíjate, porque así como me lo estás diciendo, o sea, yo puedo entender que tal vez en Europa, por ejemplo, las familias todas se puedan rastrear desde un punto común. Y esto principalmente por la geografía de Europa, ¿verdad? Y la forma de... Está conectado. Sí, exactamente. Vale, pero por ejemplo, la geografía de América si te pones a pensar, cruzar del norte al sur, y dependiendo de en qué momento de la historia nos encontramos, por ejemplo, las erupciones volcánicas, la geografía, cruzar por Colombia a pie, no es una cosa tan sencilla. Entonces,
Entonces, y era lo que hablamos en el episodio pasado, que por ejemplo, hoy podemos decir, ir de aquí a Santa Ana son 40 minutos, una hora, pero antes eran 5 días en caballo. Sí. No, imagínate, antes no había ni caminos, antes era más Sí, tiempo, tenía que cruzar a saber qué, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por ejemplo, llegar de un lugar a otro era complicado. Ajá. Y esto, vamos a ver, una lengua se transmite cuando los choques culturales existen. Ajá. Y empiezan los préstamos y empieza a evolucionar la lengua. Y entonces, cuando los pueblos pasan mucho tiempo aislados y las líneas comerciales, o sea, están muy definidas en ciertas regiones, por ejemplo, bueno, cruzar digamos que este montón de cerro, ¿verdad? Que pudiera ser la cordillera de los Andes, no es una cosa así como, bueno, mira, realmente podemos hacer una ruta comercial por ahí. No, pero si nos podemos ir aquí por digamos, lo que podría entenderse como el Río de la Plata. Entonces, iban en ese sentido las líneas comerciales, que al final el comercio era lo que movía a los pueblos, ¿no? Sí tiene sentido. La comida, los recursos. Exacto. Exactamente. Y lo que nosotros consideramos como así bienes de valor así, eran bien diferentes, ¿verdad? Como Plumas. Plumas era una comunidad que era, o sea, era muy buscada. Y realmente cambió en algún punto de la historia cambió la distribución o el balance de fuerza entre los grupos étnicos, el comercio de plumas. De hecho la teoría de Magnus es de que los nahuas también seguían, que comerciaban plumas de aves. De las guacamayas. De las guacamayas. Entonces, justo donde encontrás ecosistemas de guacamayas, por ahí pasan las rutas de comercio. Pues entonces se piensa de que muchos indígenas comerciaban esto, ¿verdad? Y por ahí se fueron los nahuas, por esa misma ruta. Mira, qué salvaje. Es algo como podrías pensar que un animal pueda cambiar el ecosistema étnico y todo esto, ¿verdad? Sí, y eso propone realmente que la etimología, porque la etimología de azteca es una etimología bien disputada, el origen de la palabra, ¿verdad? Entonces él propone que realmente los aztecas significa la gente de la guacamaya. Ok, Sí. sí, ok, ya tiene más sentido. Ajá. Y de hecho tienen, digamos que culturalmente tienen historias que narran el origen de la civilización ligada a los pájaros. Ajá, Sí, exactamente. claro. Y pues las guacamayas son de acá, ¿verdad? Y abundaban antes, pues hasta aquí en El Salvador. Y aquí aún en El Salvador hay, por ejemplo, la danza de los emplumados. Comentábamos con unos compañeros antropólogos. Y bueno, de hecho en ¿cómo se llama? En cacaopera, la palabra antigua en cacaopera para el baile es de una guara. Entonces se piensa de que antes los emplumados se ponían plumas de guaras o de pericos. Y tenían una gran importancia, pues. ¿Cómo se decía en...? Wale, que es parecido. Bueno, ese es otro punto de conversación de que la palabra guara se extiende Desde Sudamérica. desde Sudamérica hasta Norteamérica. Exacto. El vocablo es casi parecido. Wala, wara, ware. En náhuatl salvadoreño es alu. Siempre tienen la L o la R y con una A. Exacto. Es de esas cosas que vos te quedas como... Ajá. ¿Por qué la palabra wara existe casi parecido en muchos de los idiomas indígenas? Claro. Mira, algo Hasta tuvo en que ver. guaraní es parecida a arará. Y eso podría demostrar que existe tal vez alguna línea comercial en ese sentido. Claro. Eso es prueba de que podría haber ese tipo de conexiones. Sí, porque yo me pongo a pensar, o sea, las primeras, vamos a ver, civilizaciones que ya contemplaban un idioma, un protoidioma de cualquier otro, prácticamente iban a describir lo que tenían en su entorno. ¿Y qué es fenómeno interesante alrededor? Los pájaros. O sea, no había Facebook ni Twitter, pájaros. ¿Ya? Imagínate venir del estrecho de Bering y con el hielo y todo. Un glacial. Bajando. En la época, porque era la época donde todavía estaban los glaciares. Ajá, cabal, hace Ahí. en el 30.000 años atrás, ¿verdad? Y encontrarse una gran selva, pues, debe ser algo impresionante. Sí. Los grandes animales, más los tapires, sería... Cierto. No me imagino eso. Una gran loquera. Ajá, Sí. Bueno, pero mira, bien interesante esto. Entonces, tenemos, ¿cuántas familias aquí en América? Como 50 o 60. Y creo que todavía es posible que más. Sí. Mira, qué loco. Sí, y cabal ahí quizás hay que ver de que, o especificar de que cuando hablamos de los idiomas indígenas del Salvador, como vos mencionaste, es maya, ¿verdad? Nahua, están los cacaopera y lenca, y estas lenguas no están genéticamente emparentadas. Exacto. O sea, el Nahua vino de último, ¿verdad? Como habíamos hablado antes. Los mayas habían estado aquí desde hace miles de años, igual que probablemente los lencas y los cacaopera luego vinieron. Pero cada una de esas lenguas
ninguna está emparentada. Ajá. Pero como dijo Hugo, por convivir convergen en ciertos rasgos, ¿verdad? Y vocabulario, como ya dijimos. Y ahí es donde se encuentran ciertas similitudes, pero de ahí luego decís, no, estos idiomas son diferentes, ¿verdad? Exacto. El lenca es una incógnita, ¿verdad? Sí. De que está aislado y no tienen nada que ver con otros idiomas, ¿verdad? Exactamente. De la región. Sí. Ok. Y eso es triste porque imagínate, El Salvador, un país tan chiquito, y tenemos 5 familias lingüísticas en este espacio. O sea, El Salvador tenía una diversidad lingüística increíble. Ujú. Y ahora es triste porque nos vamos a convertir en uno de los... Bueno, creo que solamente Uruguay es un país que ha perdido todas sus lenguas indígenas. Y Cuba. Y Cuba, es cierto, es verdad. Ujú. Bueno, digo, exactamente, de la América continental estaba pensando, pero es verdad, el Caribe está así. Haití también perdió todas las... Sí. Sí. También. Los primeros años se fueron los del Caribe, eso sí, sí, porque eran pequeñas poblaciones históricamente, entonces fueron los primeros en ser destruidos. O sea, las lenguas. Y también ellos incluso fueron extinguidos primero como personas, y luego obviamente Como, el primero hablante como muere cultura y después como persona. Ajá. Terrible. Entonces, sí, El Salvador está también a convertirse. ¿Qué familias operaron aquí en El Salvador? Sí, lo que estaba diciendo Gary, o sea, el cacaopera, bueno, el cacaopera pertenece a una familia lingüística Los que se llama Matagalpas. Misumalpa, porque Misumalpa. Matagalpa está más cercano con el cacaopera, pero luego la lengua misquito de Honduras y de Nicaragua, ¿verdad? Ujú. Está relacionada también con el cacaopera. De Ulúa, Mayagna, Mayagna. Tahuasca, Panamasca, todo lo que Ajá, está eso. exactamente. Ujú. Luego el Lenca, que solamente son 2 lenguas, el Lenca salvadoreño y el Lenca hondureño, Ujú. pero que son bien diferentes. Bien diferentes. Bien ¿no? diferentes. Ujú. Luego cuántas Las lenguas mayas. mayas aquí exactamente se hablan. Eso sí eran, estaba Chortí, no me Ajá. acuerdo qué otra estaba. Tucumame. Tucumame, Ajá. ajá, cabal. El Xinca también dice que Xinca, parcas y también, es aislada también, Ajá. no tiene relación con Con otra. ninguna otra. como el euskera en el contexto de Europa. O sea, el euskera no está relacionado con ninguna lengua de Europa. ¿Y cómo se dan eso? Vaya, porque esos son como idiomas islas, fíjate. Sí, Así cabrón. como que de pronto alguien viene maliciosamente en su nave espacial, secuestra de aquí, Ah. existan ahí un rato a ver qué pasa. Ajá. ¿Cómo se explica eso? Hay varias hipótesis. Realmente, una de las hipótesis, creo que esta es la más la que más aceptable, es que realmente el euskera era solo una de muchas lenguas prerromanas. Prerromanas Ajá, ibéricas. exactamente, ibéricas, Ujú. que se hablaban en la península ibérica. Pero luego vinieron hablantes de lenguas, básicamente Celtas. celtas, lenguas indoeuropeas, Ujú. y desplazaron. O causaron que se perdieran esas lenguas ibéricas. Y solo quedó el euskera. Porque los hablantes de todas las demás lenguas cambiaron a otra. Pero a vaya, otras por lenguas. ejemplo, es que lo que me estás diciendo yo lo puedo entender. Ajá. Va, yo puedo entender así como que de pronto en una región, por desplazamientos, vaya quedando ahí en Ajá. una parte. Pero vamos a ver, en una región con 58 familias de idioma, que se encuentre una totalmente aislada y que no lleve ninguna genealogía con ninguna otra, me hace pensar, no sé, ¿qué pasa ahí? O sea, Bueno, es una gran pregunta. épocas antiguas y se van quedando aislados. Exacto. Sí, Las así. migraciones anteriores. Y lo interesante es que parece que hay un patrón en donde se encuentran esas lenguas aisladas dentro de América. Casi todas están del lado del Pacífico. Ujú. Por alguna extraña razón que nadie sabe por qué. Sí, exacto. Bueno, Ajá. Sí. y a veces ha pasado tantos miles de años que hemos perdido como los indicios de que nos digan que están conectadas las Ajá. unas a las otras. Entonces podrías decir, porque hay teorías, ¿no? Que agrupan el Lenca con el Maya y con los Ajá. Chibcha, creo. Entonces se habla del Maya Chibcha o el Lenca Chibcha, ¿verdad? Pero serían miles y miles de años, ¿verdad? Que suponen que probablemente por ciertas palabritas aquí que allá estuvieron conectadas, ¿verdad? Pero no es a ciencia cierta porque pueden ser préstamos, puede ser convergencia. Y creo que una de las respuestas podría ser que desde la época de hace miles y miles de años, ellos se asentaron ahí y ahí quedaron, ¿verdad? Exacto. Vinieron con su lengua y ahí evolucionaron, se quedaron ahí, los inundaron otros pueblos y quedaron ahí solitos, ¿verdad? Y entonces Una isla. ponerte a pensar cómo en la historia lo que nosotros estamos viendo solo es una parte de las lenguas que realmente existieron. Exactamente. Porque algunas nacieron, murieron sin tener, digamos que, Así es. dejar rastros, porque de pronto vino una Sí. etnia más grande Cabal. y dijeron matanga, dijo la changa, Ajá, y cabal. también está en español y náhuatl. Pero Ajá. entonces, así me imagino que se perdieron en la neblina del tiempo. Exactamente.
cuántas lenguas se hablaron y se fueron sin dejar solamente una sola palabra así registrada. Nadie sabe. Y es una cosa que a veces me quedo con insomnio de noche, me quedo pensando en eso. O de pronto cuántas palabras le pertenecen. O sea, le pertenecen a otra lengua que existió en el pasado, a esta que estamos viendo hoy. Claro. Un ejemplo, en el español perro, nadie te puede decir de dónde viene la palabra perro. Es una de las etimologías más misteriosas de nuestra lengua. O sea, porque la palabra de romance es can, ¿verdad? Ajá. Porque encontrás chien en francés, en portugués, cão, o por ejemplo, cánido sería como una palabra en español que usamos para perros, pero la palabra perro dicen que viene de los tiempos ibéricos, ¿no? De una lengua que se perdió, que se hablaba, pero otros dicen que es no sé qué, onomatopeya, yo qué sé. Pero una palabra que usamos todos los días, perro, no se sabe. Nadie sabe de dónde viene. O sea, no sabemos de dónde el español la agarró y dijo matanga, dijo la changa y me quedo. Y quedó. Ajá, perro. Perro, qué loco. Y mira, ¿y cuántos usos le damos a eso? Imagínate. Perro. Una palabra que usas de verdad, hasta el dicho y todo. Y no se sabe. Bueno, y aquí me gustaría preguntar, ya hablamos un poco de la genealogía y ya podemos ver algunos beneficios de la genealogía, incluso para poder comprender la historia y comprendernos a nosotros mismos. Pero ¿qué otros beneficios existen dentro del estudio de la genealogía, del idioma? Fíjate que te puede ayudar a trazar la historia de los pueblos, más o menos. O sea, como la historia de la humanidad, o sea, los desplazamientos humanos, ¿verdad? Creo que desde el punto de vista eso es bastante importante. Y otra cosa también creo que es la diversidad de la lengua, la diversidad de las lenguas y nuestra complejidad como seres humanos, ¿verdad? Porque imagínate, son tan diferentes las lenguas, ¿verdad? Que te demuestran básicamente cómo los seres humanos podemos expresar la realidad de maneras tan radicalmente diferentes, ¿verdad? Es eso, básicamente, lo diverso que somos, que somos cognitivamente los seres humanos, fíjate. Ok. Bueno, y creo que también te ayuda para, conocer la genealogía sí te ayuda para eso, pero también nos ayuda a nosotros inconscientemente a hablar una lengua que esté emparentada con otra, te ayuda a comprenderla. Como vos dijiste, a veces pensamos que entendemos el italiano, pero claro, sí lo entendemos en algunas partes, ¿verdad? Pero sí, tenés que poner los deditos así, haciendo puchito y se le entiende más. Y hacer la entonación. Pero es mucho más fácil aprender italiano que aprender chino, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos genéticamente relacionados en la lengua. En la lengua, obviamente, genéticamente, quizás no en los genes, sino que en el gen del idioma. Pero, por ejemplo, el chino tiene sistemas de tonos que el español, el italiano no tiene. Entonces, vos tenés que, como hablamos al principio, tenés que en tu mente hacer un trabajo mayor, ¿verdad? Un ejercicio mayor de tu cabeza y entrenar a tu cerebro a distinguir ahora tonalidades de melodía, ¿verdad? Casi como música. Música, literalmente. Entonces, tenés que como reaprender esta competencia de distinguir tonos, pero tonos en palabras y que las palabras van así, ¿verdad? Y hay idiomas en donde es más complejo que en otros, como por ejemplo el tailandés. Exacto. No, y para ir más lejos, realmente dicen que los sistemas tonales más complejos de las lenguas del mundo se encuentran en Mesoamérica. Las varias lenguas en México. Mixtecas y triqui. Son cosas que son tan extremadamente complejas que hay gente que tiene décadas y décadas tratando de documentar los patrones de tonales que tenemos. Qué loco, qué loco. Mira qué interesante esto de la genealogía, ¿verdad? El origen y todo eso, el análisis de las palabras y todo eso. Porque fíjate que yo hago digamos que no estudio, sino que me pongo a admirar, por ejemplo, cómo hablan los argentinos, pero no en el acento, sino que el juego de palabras que tienen. ¿Ya? Entonces yo me quedo así como, qué elegante suena, pero porque ni estoy acostumbrado y me llama la atención cómo suena. La novedad te atrae. Puede ser la novedad, pero también la forma en la que expresan las cosas. Claro, es diferente a la que nosotros utilizamos aquí. De pronto una persona que venga de otra zona, nos escucha hablar y va a decir, qué elegante hablan estos hipotes. Y me ha pasado a mí, la verdad. Qué elegancia la de Francia. La de Francia. Y me elegancia la de Mesoamérica. Ustedes los salvadoreños son muy formales para hablar. Y yo, ¿qué? Sí, pero no te ha escuchado metido aquí en la sopa. Ahora sí. Sí, por supuesto, pero por ejemplo, no me ha escuchado en la colonia cómo habla. Sí, cómo pido el pan ahí. Terrible, pero sí, fíjate, me parece interesante y podemos ver que eso es por la cultura tan diferente, por la distancia geográfica que hemos tenido y por los acontecimientos históricos que hemos tenido. Por ejemplo, aquí nosotros hablamos de una forma y voceamos, que eso es algo no muy común en todo Latinoamérica, solo de algunas partes, ¿sí?
pero son cosas que compartimos. Exacto. Y históricamente se puede rastrear, según me comentaste tú, Gary, y también el Chalatecus, que esto tenía que ver más que todo con el prestigio de... Exacto. Sí, antes era formal el voz. Ajá. Ay, Sí, Claro, y el voz se conservó en los lugares que no le importaban a la corona, a la corona española. Centroamérica, Centroamérica y Río de la Plata, y ahí no había plata. Ok. Entonces no le importaba. Entonces ahí se mantuvo el voz. el voz. Ajá. Mira. Y en ciertos lugares como en Venezuela, en Ajá, Colombia, pero de los lugares como México y Perú, donde tenían más contacto la corona, ahí puro tuteo y ahí se desapareció el voz. Puro tute. Por tute. Puro tute. Bueno, y Chile es un buen ejemplo de que ese Coche tu ma. lugar quedó aislado. Es decir, Fíjate que- algo pasó ahí, güey. Pero mira, el chileno estándar, el que sí se puede entender con los demás países de Latinoamérica, ese es un chileno bien interesante para poder hablar. Ajá. Porque es así como inspirado para adentro. Ajá. Una cosa curiosa. Y 31 minutos es lo mejor que han Eso hecho. te iba a decir, 31 minutos. Es lo máximo. Ajá. Si no fuera por 31 minutos, no estuviéramos aquí hablando de la saga. Bueno, sabes, y me gustaría regresar al tema del náhuatl y el aprendizaje de este. Y me gustaría preguntar cuáles son las necesidades actuales del náhuatl para poder compartirlo, para poder socializarlo, porque de pronto vemos hoy la posibilidad con estas tecnologías de la comunicación que tenemos, el alcance que tenemos con internet y todo esto, pero aún así, ¿qué se requiere? ¿Qué se necesita? ¿Qué me pueden decir de eso? Bueno, fíjate que lo habíamos mencionado, creo que ya se ha hecho un buen esfuerzo de documentación y gracias a autores anteriores a nosotros se didactizó, ¿verdad? El náhuatl, digámoslo así, ¿verdad? Ya con las teorías de aprendizaje de segunda lengua actuales, ya tenés lecciones donde vos podés realmente aprender a hablar el náhuatl, por lo menos entenderlo también. Y pienso yo que las necesidades ahora, pues se necesita, como yo diría la palabra, didactizar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos audios de nahuablantes que, pues si los pones así no pasa nada, solo estás escuchando un nahuablante hablar y no sé qué está diciendo, ¿verdad? Pero si lo sistematizas y si haces lecciones con ellos y tenés a gente también que habla náhuatl, hacer grabaciones con ellos y pues todos los recursos que cualquier idioma pueda tener, ¿verdad? Audiovisuales, materiales más para diferentes edades, también preparar a gente que ya sabe náhuatl, enseñarlo, pienso yo que es algo imperativo hacerlo porque lastimosamente los hablantes nativos ellos no están formados, ¿verdad? En la enseñanza del segundo idioma y lastimosamente la transferencia de náhuatl hacia nosotros no es natural, ¿verdad? Porque qué chivo sería irse a vivir donde un nahuablante y ya no perseguir abuelitos, sino que quedarse. Vivir con el abuelito. Uy, o sea, pasan de perseguir abuelitos a secuestrarlo. Ey, los lingüistas no tienen límite, va. Sí, exacto. Conozcan la moral. Entonces no se puede hacer eso, ¿verdad? Por muchas razones que, ¿verdad? Son obvias, ¿verdad? No, hay gente que a veces se va a trabajar con nahuablantes, pero no es una transmisión orgánica, digámoslo así. Entonces, ¿qué nos queda? Pues didactizar todo y sistematizarlo de manera de que se puede enseñar a niños, se puede enseñar a jóvenes, adultos, ¿verdad? Tener audios, videos de gente en situaciones actuales también, ¿no? Como enfocarlo en la comunicación. Así que yo hablo de manera general, ¿verdad? Pero pienso que esas son las necesidades, ¿verdad? No sé vos... Yo estoy completamente de acuerdo con lo que vas a decir. En la escuela también que vos das clases, ¿qué necesidades están? No, y crear espacios de uso de la lengua. Creo que es una de las cosas más importantes. Fíjate, porque ahora, o sea, vos vas a hablar náhuatl con tu compañero en tu clase de náhuatl, pero de ahí no vas a usar náhuatl hasta la semana que viene, o si quizás tenés otra clase esa misma semana, con suerte. Pero hay que crear espacios en el que los hablantes de segunda lengua pueden usar la lengua, ¿me entendés? Con otros, ya sea con otros estudiantes o con hablantes nativos. ¿Cómo crear esos espacios? Creo que también es difícil, o sea, y eso es algo que tienen que tienen en común todos los movimientos de revitalización de la lengua. Siempre, son los problemas que tienen el movimiento de revitalización del náhuatl son bien parecidos a los que tienen otros movimientos de revitalización. Y esa creación de espacios de uso de la segunda lengua es uno de los más importantes. Mira, ¿sabes qué pienso? Que puede ser muy interesante en esta época que estamos viendo la primavera de las inteligencias artificiales. ¿Sí? Este hecho de que, por ejemplo, ya se pueden hacer traducciones en tiempo real a través de inteligencias artificiales. Yo me imagino que en algún momento va a progresar esto. Cuestión de tiempo. Sí, correcto, para que De podamos meses, tener, sí. digamos que el náhuatl en una posición o documentado de tal manera y ya procesado a través de estas inteligencias artificiales para poder hacer traducción de películas a
a náhuatl, a un lenguaje, digamos, como precolombino de los que podríamos tener. Un profe de náhuatl. Así es. Así. Inteligencia artificial. Un Tamachttiane. Sería genial, fíjate. Pero pienso que poco a poco, en esta época, con las tecnologías y cómo van llegando, si no comienza una tercera guerra mundial y todo se va al carajo, ¿sí? Entonces yo creo que podría ser una gran oportunidad. No, y ahora creo, ya está. Y justamente lo que decís, está empezando ahora el movimiento, gente empezando a estudiar los potenciales de uso de inteligencia artificial para revitalización de lenguas. Genial. Está pero comenzando, pero ya hay interés. Ok. Bueno, sabes, también me gustaría preguntarte, porque yo creo que nos vamos a ir acercando poco a poco a esta idea de que nosotros como personas civiles tenemos intereses, intenciones, pero de alguna u otra manera esto tiene que llegar a un carácter político. Sí. Y ahí me refiero al hecho de que se debe de solidificar en una política de Estado que permita, digamos, que comenzar a revitalizar, no solo como un esfuerzo, así como, esto es un cuadro, lo vamos a colgar aquí, ya hicimos el esfuerzo y ahí murió, sino que es una cosa como de integrarla, reintegrarla a nuestra cultura regional y poder darle ese impulso que hace falta. Entonces, antes de llegar a eso, me gustaría preguntar, ¿existen políticas, existen otros esfuerzos? Bueno, ya hablábamos que, por ejemplo, en Canadá hay varios esfuerzos de revitalización. Claro. Existe. Pero, ¿qué otros conoces tú que estén haciendo esto? Creo que Gary estaba metido en eso, que se podía dar la primera opinión. Según la Constitución, tenemos el derecho de... Bueno, los pueblos indígenas tienen el derecho el derecho de conservar su lengua, ¿verdad? Y usarla. O sea, entonces la Constitución nos protege, ¿verdad? En ese sentido. Y el gobierno, por lo tanto, está obligado a crear maneras o políticas, más espacios, políticas también especiales para el desarrollo de las lenguas indígenas, ¿verdad? En el caso... De políticas exactas para el náhuatl no existen todavía, pero uno se puede agarrar de estos artículos y exigir, ¿verdad? De hecho, el Ministerio de Educación ha tomado ciertas acciones. Por ejemplo, entre el 2017, 18 y 19 se hicieron unos módulos para enseñanza de náhuatl, pero para niños, ¿verdad? Enfocado también en los docentes de las escuelas públicas, pero dirigido a los niños de educación media. Entonces, y de ahí ha hecho otros esfuerzos. Se creó también el departamento de de náhuatl, ¿verdad? De lenguas indígenas, mejor dicho, dentro de otros departamentos, y ha habido gente dentro del ministerio que está trabajando con el náhuatl, más que todo, ¿verdad? Entonces, creo yo que, y actualmente está este esfuerzo por medio de la interculturalidad, enfocarse en el aprendizaje y enseñanza de los idiomas, no solamente el náhuatl, sino que del Cacaopera y del Lenca, en ciertos distritos, ¿verdad? Ahora distritos, antes municipios, en ciertos distritos donde se hablaba la lengua o se habla todavía. Entonces, creo yo que ese tipo de esfuerzo de parte de los ministerios es muy bueno. El Ministerio de Cultura también ha hecho esfuerzos, por ejemplo, en hacer publicaciones. Bueno, Josué Ramos publicó por medio del Ministerio de Cultura las narraciones de los abuelos, y ha hecho otras cosas, ¿verdad? Entonces pienso yo de que sí hay señales de esfuerzos, pero creo yo de que también aparte de la política, porque sí existen los artículos y todo eso, tiene que haber una iniciativa también de la gente, ¿verdad? De la sociedad civil, porque pues si el gobierno propone ciertas cosas, pero por ejemplo decir vamos a enseñar Cacaopera en ciertos distritos, pero si no hay un verdadero deseo de la gente de ahí en aprender, pues no va a tener un éxito, ¿verdad? Correcto. Ajá, éxito. Pero fíjate que yendo al campo y hablar con ciertas personas, son muy pocas, pero hay gente de que cuando le decís queremos enseñar Lenca aquí, hay profesores que les encanta la idea y están dispuestos a aprender el idioma, ¿verdad? A pesar de que sus abuelos nunca, como decimos, nunca están estrechamente vinculados con la lengua, quieren aprender, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un fenómeno que si, por ejemplo, el Cacaopera y el Lenca todavía tuviera hablantes nativos, yo creo que habría siempre este fenómeno de que gente que no es de la comunidad quiere aprender, y eso
creo que nos da un indicio de que los salvadoreños estamos también como sedientos de la identidad, ¿verdad? Este arraigo a nuestro país, a nuestra zona geográfica y a lo que conlleva que son las lenguas. Entonces pienso yo de que también debe de haber la del 50% recae sobre la sociedad civil, ¿verdad? Aparte de las políticas que ya existen ciertas cosas, pero quizás no tan específicas porque creo que no estamos preparados, ¿verdad? Porque si decimos, como hablábamos antes, si decís, vamos a imponer el náhuatl en todo el sistema educativo para todos y todos van a tener que aprender, eso va a ser un desastre. Matas al idioma, porque la gente genera repudio. Genera el repudio. ¿Por qué? Porque el inglés mejor y sí está en su derecho, ¿verdad? En escoger qué idioma, porque eso es un derecho humano, ¿verdad? Escoger en qué idioma quieres hablar. Entonces, pienso yo que es 50 y 50. No sé qué pensás vos ahí. No, estoy completamente de acuerdo con lo que decís, básicamente. Es decir, queda muchísimo trabajo por hacer, ¿verdad? Pero yo lo que siempre he pensado es que es la sociedad civil la que tiene que tomar la iniciativa. O sea, el movimiento de revitalización ha tenido los éxitos que ha tenido, no por el gobierno. Exactamente. No por el esfuerzo que han hecho los hablantes nativos con los hablantes de segunda lengua. Entonces, el momento en el que uno piensa, bueno, pero tenemos que tratar de depender del gobierno, ese va a ser el momento en que se piense que ese es el futuro de la lengua, de depender del gobierno. Creo que ahí muere el movimiento de revitalización. Sí, pero ¿sabes qué pasa algo? Fíjate, también, porque yo veo también, por ejemplo, en el sector educativo, digamos que opinión de las personas que conforman, así profesionales de la educación, de que pues sí, desde la gubernamentabilidad es de donde tiene que venir la solución, o digamos que la guía, pero realmente si no existe un contrapeso social que establezca, mire, sí, o sea, las políticas de educación que ustedes proponen sí están bien, pero hay que arreglar esto está mal, o sea, porque al final si no existe un contrapeso de parte de la sociedad, ¿quiénes son realmente los que viven con esto? ¿Quiénes viven de frente a esto? Por ejemplo, en el caso de la educación, ¿quiénes están de frente a los estudiantes y al padre de familia? Es el profesor, no es alguien que está ahí sentado en el Ministerio de Educación. Entonces, yo creo que es importante. Pero fíjate que en este caso, es bien curioso, pero comienza desde la acción civil y se va manifestando en, digamos que, ¿qué puedo decir yo? Activismo social. Claro. Pero que tiene que en algún momento tener un eco político. Porque sí, yo pienso, mira, que sí, el náhuatl es genial y que deberíamos de conocerlo más. Pero también tenemos el cacaopera, que era del oriente del país. Tenemos el Lenca, que era norte-oriente, me parece. ¿Verdad? Y son regiones en las que podría recuperarse. Y al final, sí, yo creo que pudiera ser como fundamental poder hablar todas estas lenguas y recuperarlas. O tener la opción de hablarlas. Tener la opción de hablar, pero que sea la sociedad civil también la que esté proponiendo eso, la que forme activo. Porque eso es parte del problema que tenemos hoy en día en la sociedad salvadoreña. Y es que mucha gente, vos vas a ver, te vas a dar cuenta, en redes sociales, dice, es que no tenemos cultura. La cultura sí la tenemos, pero muchas veces no tomamos conciencia sobre la cultura que tenemos y la que queremos tener. Y en función de no tener conocimiento sobre la cultura que queremos tener, no desarrollamos identidad. Y entonces somos personas que vamos por la vida sin tener identidad, queriendo sobrevivir de lunes a viernes para llegar fin de semana y tratar de descansar nada más, pero no tener, digamos, que esparcimiento, expresión artística, ni cultural, ni tener ningún vínculo con el vecino, porque hoy ya no tenemos, digamos que, comunicación con ellos, ya no conocemos a las personas con las que vivimos aquí en la misma colonia. Sí, ese fenómeno es bastante de las ciudades, ¿verdad? Y pienso yo de que ¿qué iba a decir? Bueno, que todavía aún en pueblos, ahí en Morazán y todo, sí existe ese tejido cultural, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, me pareció súper genial saber de que todavía hay señoras que dicen, yo sé hacer petates, dice, a mí me enseñaron a hacer petates, yo sé hacer hamacas, yo sé hacer hamacas de esto, hasta de la pita que sacamos del enequén. Y otro señor dice, yo sé sacar la hebra del enequén y sé cómo hilarle y hacer pita, ¿verdad? Entonces todavía está ese conocimiento y creo yo que en consonancia con lo que vos decías, de que también en el sistema educativo falta esta parte de interculturalidad donde podamos apreciar y atesorar ese tipo de cosas. Por ejemplo, el saber hacer de hamacas, por ejemplo. Obviamente en países desarrollados hasta tenés materias de artística o de arte, ¿verdad? Donde vos aprendés a hacer ciertas cosas. Y aquí, por ejemplo, sería chivo, por ejemplo, una idea, ¿verdad? Que teníamos con un antropólogo, es que ¿qué les parecería? Les preguntábamos a la gente de la comunidad si sus hijos aprenden a hacer
petates, pero como de artística, digámoslo así, pero que venga una señora y les enseñe como a medio de ser como un individual, ¿verdad? Como la técnica del petate. Y los padres de familia, sí, sería bonito, sí, porque mi abuela lo hacía. Entonces, pienso yo que también debe de haber como una estructura, ¿no? Dentro del sistema educativo donde te enseñen a apreciar y a seguir haciendo lo que tu cultura hacía antes, pues, y se está perdiendo, pues. Entonces, sí, mira, bien interesante eso. Fíjate que con mis estudiantes solemos discutir algo en estas últimas clases, y es el hecho de que, vaya, nosotros aquí en El Salvador tenemos el Ministerio de Cultura por un lado y el Ministerio de Educación por otro, pero como que si no fueran, digamos que dos rostros de la misma cosa que construyen la sociedad. Entonces, a mi forma de ver, prácticamente si tuviéramos el Ministerio de Educación y Cultura, porque realmente si te pones a pensar cómo se construye la sociedad, se construye a través de la educación. Y ahí va, por ejemplo, el conocimiento teórico, técnico, y también tenés el conocimiento cultural, el que se va transmitiendo y el que se recupera. Por ejemplo, nosotros tenemos un montón de jóvenes que lo único que encuentran es deporte. Y aquí en El Salvador, fútbol nada más. Que no estoy en contra del fútbol ni nada por el estilo. Yo lo jugué, me accidenté varias veces jugando fútbol. Pero la cosa es que si vos no tenés como ser humano capacidad de poder hacer una expresión artística de algún tipo, vas a vivir reprimiéndote dentro de la sociedad en la que nosotros vivimos, porque, vuelvo a decirlo, ponete a pensar, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes trabajás, te levantás a las 4 de la mañana para poder llegar a las 8, salís del trabajo, otras 2 horas de viaje en el tráfico vehicular para llegar solo a dormir, comer, dormir, y así vas a pasar de lunes a viernes. Sábado, en algunos casos te toca trabajar hasta mediodía o día completo, y de pronto solo tenés el domingo para descansar. ¿Y qué haces el domingo? Lava ropa. Ya, entonces, ¿qué tenés? ¿Qué te queda de tu vida? Al final, quienes tratan de realizarse a través del trabajo, cuidado, diría yo, porque al final eso es un tiempo que vos alquilás a alguien más. Eso no es tuyo, no te pertenece. Fuera del trabajo, todo lo que vos estás haciendo, ¿de qué te sirve? Solo para generar riqueza. Capitalismo tardío. Así es. Así es, ya vamos en decadencia. Estamos filosofando ya. Así es. Pero pienso eso, mira, qué bonito que tuviéramos esta integración entre la cultura y la educación, y que a través de los canales de la educación, que son una red amplia en el país, claro, ¿sí? Más amplia incluso que la salud, porque tenemos más centros educativos que centros de salud, y llega más personas bueno, sería de ver, ¿verdad? ¿No? Pero llega mucha gente a los centros educativos. No, sí, es una realidad. Mucha gente, los centros escolares, digamos, en cantones, los más refundidos, donde hay, la gente toma esos lugares como centros de reunión, pues. Exactamente. Siento yo que tiene un poder bastante, un alcance, mejor dicho, bastante grande el sistema educativo aquí. En Santo Domingo de Guzmán, la Casa de la Cultura, es una institución dentro del pueblo. Exactamente. Es importante. Pensar estos centros educativos no solo como centros educativos, centro cultural educativo, es lo que yo pienso que debería suceder, porque imagínate qué bonito que de pronto hubieran cursos de teatro itinerante y los muchachos de la comunidad decidieran hacer una expresión de este tipo, invitar a las personas imagínate. Sí. Son cosas que nosotros nos estamos perdiendo por solo querer separar el hecho cultural del educativo, que son prácticamente lo que conforma a la sociedad, y las estamos separando. Y bueno, en un país como el nuestro, lo cultural es una cosa que tenés que ir a buscar y sacar a cucharadas. Sí, porque no es así como que vos digas, mira, me acaba de golpear un cartel que dice que va a haber una actuación de ópera en tal parte. No es así. Tenés que irlo a buscar. Bueno, y creo que vamos a ir terminando el episodio, y me gustaría hacer una última pregunta para que ustedes nos pudieran dar esta iluminación. Porque a menudo la idea de aprender un nuevo idioma, y principalmente cuando se trata de lenguas precolombinas, muchas personas pueden tener, digamos, que esta visión de que no sirve de nada, de que no te va a dejar dinero, que mejor déjenlas morir porque ya no sirven de nada. Entonces me gustaría que ustedes, como lingüistas, especialistas de alguna u otra manera en la historia de la lengua, nos pudieran decir cuál es la importancia de preservar y compartir estas lenguas. ¿Por qué es vital para nosotros mantener vivas estas culturas? Pues fíjate que lo primero que pienso yo es en los hablantes nativos. Porque cuando yo empecé a ir a Huitzapan, me di cuenta que había estas personas que amaban su lengua y que no querían que su lengua desapareciera. Yo todavía no era lingüista, pero después, cuando empecé a estudiar lingüística, me di cuenta, bueno, pero mi deber moral es tratar, como lingüista hay poca cosa de la que uno puede cambiar el mundo. Sí, bueno, eso pensaba yo. Pero luego me di cuenta que este es un aspecto de la realidad en el que puedo tener algún tipo de tener incidencia. Exactamente. Puedo ayudar a estas personas que aman su lengua y que han mantenido y transmitido su lengua en las circunstancias más horribles. Imagínate, después del 32 te mataban si hablabas náhuatl. Literalmente te mataban. Y esta gente, por razones diferentes, decidió
mantener su lengua a pesar de todas estas circunstancias en las que estaban, ¿verdad? Entonces dijo, si esta gente se aferró con tanta firmeza, con tanta tenacidad a su lengua y la aman de tal manera, lo menos que puedo hacer es ayudarlos para que no desaparezca. En ese sentido puedes decir que es casi como un compromiso moral que siento que podría decirse como lingüista yo que hay para la recuperación, revitalización y recuperación del náhuatl, ¿verdad? Ya después uno podría dar otro sinfín de razones por las cuales es importante mantener las lenguas indígenas, ¿verdad? O sea, puedes incluso decir como es una labor intelectual interesante, porque realmente lo que me llevó al náhuatl primero fue el aspecto intelectual. O sea, una lengua que no conocía tan diferente, me interesa aprenderla, que eso es un desafío, exactamente, un desafío intelectual. Pero de ahí, cuando me di cuenta que realmente los hablantes que amaban su lengua, fue cuando ahí cambió algo. O sea, eso más que el aspecto intelectual, hay algo casi que moral, ¿me entendés? Y no sé si Gary tiene alguna. No, yo fíjate que la primera vez que supe el náhuatl, todavía recuerdo, estaba en el súper comprando con un amigo y me dice en la caja, mi amigo, fíjate que yo conozco a un doctor que habla una lengua, que habla náhuatl, ¿verdad? Y yo así como que raro, porque yo para el 2009 creo yo pensaba que aquí no habían lenguas indígenas. Entonces, porque yo de hecho para esas épocas yo iba a Guatemala y hacía prácticas lingüísticas con el cachiquel. Entonces yo decía, yo quiero aprender cachiquel, es una lengua maya, está cerca. Y bueno, conocí, Werner, ¿verdad? Que él era el doctor que hablaba náhuatl y ¿cómo se llama? De ahí me puse a pensar por qué yo andaba buscando aprender una lengua indígena y no una lengua, digamos, claro, me gusta aprender todos los idiomas, ¿verdad? Porque me gusta el árabe, el turco, ¿verdad? Pero yo sentía algo que era esta búsqueda también como de identidad, ¿no? Porque quería decir, pues yo hablo este idioma indígena de mi país, ¿verdad? Entonces es único. Y de hecho el náhuatl de acá es único, o sea, claro. no existe otra variante que se le parezca. Es aquí, ¿no? Ningún otro lado. Entonces también está ese factor, quizás como tercer factor sería como esta parte de iniciativa de buscar una identidad, y por medio de la lengua también vos te adentras a cosas como, por ejemplo, nunca hubiera sabido de los mitos de los Izalco, por ejemplo, si no supiera náhuatl. Y de hecho creo que no existe una traducción bien fidedigna de estos mitos porque los tenemos en puro náhuatl. A menos que vos no sepas náhuatl bien, no puedes entender la plenitud de estos mitos. Y porque existe la traducción en alemán, ¿verdad? Pero este deseo de identidad creo que también lo tienen bastantes personas que están en varias escuelas aprendiendo náhuatl. La mayoría de escuelas son en línea, ¿verdad? Es de buscar este sentido de identidad que te ata. No te ata, te vincula con tu país, ¿verdad? Y con tu gente. Entonces siento yo que sería como otra razón, ¿verdad? O sea, yo no me imagino estos mitos de Izalco son geniales. O sea, cuando vos sabes náhuatl y lo alcanzás a leer, sentís ese sabor súper bueno y vos decís, puya, estoy leyendo mitos de hace más de 100 años. O sea, de culebras voladoras. Es como que estás en Dragon Ball. Es cabal, o sea, sí. Culebras voladoras. Entras al cerro, ves una vaca atada y que los otros seres le sirven a la vaca y vos te quedas como... ¿Qué ondas aquí, ¿Qué clase de Black Mirror es esto? Entonces, sucedió primero en náhuatl y después en Black Mirror. Cabal. Pero es algo súper genial. Tratar de... O sea, buscando tu identidad también encontrás ondas de que nunca hubieras sabido si no sabes el idioma indígena. Y también, solo acotar también de que los hablantes, cuando en náhuatl, solo en náhuatl contaban ciertas cosas. Eso. Nunca en español. O sea... Quizás lo podían contar, ¿verdad? Porque a veces te daban la versión en español, pero cuando hablaban náhuatl se soltaban y decían una historia que vos te quedabas como... Alucinás. O sea, te quedas como... ¿Qué tripeaban? Cuando encontrás palabras, cuando como todo lingüista, vos no entendías una palabra y mire, ¿qué es eso? Y empezabas a notar, ¿y qué más significa eso? Y es un trip. Intelectual es una fumada intelectual. Y hablando de eso, y hay mucho conocimiento tradicional que únicamente está en náhuatl. Conocimiento de plantas, de animales, que está en náhuatl y no está en español. Y esto es algo que sucede en todos los contextos de lenguas amenazadas. Que, o sea, están los grupos indígenas, ¿verdad? Yo soy étnicamente, no sé, comanche o algo así. Poca gente habla comanche ya, ¿verdad? Pero hay cosas en comanche de conocimiento de plantas, de animales, historias que no existen solamente que estén en comanche.
Lo mismo sucede en agua. O sea, sabe tanto cuando se importa porque las plantas tienen nombres. ¿Por qué se llama esta planta así? Y te dice una historia que nunca hubieras imaginado. Sí, como las plantas aquí, el tempate. Exacto. O el loroco, ¿verdad? El loroco, o sea, masaguilit, que significa literalmente hierba venado. Venado, porque la forma. Ajá, ¿por qué se llama hierba venado? Algunos te dicen es por la forma, si le da vuelta, como casi que parece como los cuernos del venado. Y hay otros porque dicen que a los venados les encanta comer loroco. Hay otros que dicen porque el venado huele a loroco también. Había alguien que me dijo una vez, fíjate, que no le gustaba el loroco porque huelía aliento de vaca. Ah, puede ser. Imagínate. Puede ser. ¿Y quién andaba oliendo los alientos de vaca? Yo no sé, pero sí me dijeron. Sí. Respeto a la persona y su integridad y sus gustos particulares. O que, por ejemplo, una palabra que usan para requesón es la caca de sope. ¿Verdad? Iquit Kuzma. Kuzma. Qué loco. Así le dicen, sí, caca de sope. Yo nunca he visto caca de sope, pero... Es blanco, según el... Sí, caca de sope. Bien loco. Bueno, mira qué interesante ha sido este viaje y creo que con eso vamos a ir cerrando este episodio. Bueno, ¿sabes qué me gustaría preguntarte, Hugo? ¿Cuál es tu frase favorita en náhuatl? Frase. Qué cosa... Bueno, fíjate, creo que hay un verso de una canción de Nancy Paula López que escribió para su mamá. Es un verso que dice: Nigilwi nehegat mawigi nuwan. Como le dije al viento que viniera conmigo. Es una de las frases que más me gusta. Es pura poesía. ¿Nejigi? No, dice Nigilwi nehegat mawigi nuwan. Le dije al viento que viniera conmigo. Me encanta esa. Creo que esa es la frase que ya hasta me la tatuaría que si pudiera. Cerca del corazón. Sí, ok. Bueno, y a ti, Gary, la frase que más te haya gustado en náhuatl. En náhuatl. Mira, fíjate que va a sonar trillado en el medio náhuatl siempre usan chuchiguisa, ¿verdad? Sí. Pero en el náhuatl chuchiguisa me gusta esa frase porque comparan el náhuatl como un árbol que echa flor. Entonces, ¿por qué lo dijo Nancy Antonia, verdad? Me gustó esa metáfora porque ahora los nuevos hablantes son como flores, ¿verdad? Que están... Chuchiguisa quiere decir florear, ¿verdad? Entonces, el náhuatl chuchiguisa es como el náhuatl florea. Entonces, es bien chido porque te da a entender ellos cómo están viendo el náhuatl, ¿verdad? Que el náhuatl estaba como dormido, ¿verdad? O a un árbol sin flores y ahora tiene flores porque hay más hablantes. Okay. Entonces, está bonito esa comparación, ¿verdad? Magnífica, ¿verdad? Ok, genial. Bueno, y con eso terminamos el episodio número 88. Perfecto. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. He pasado... Ni sentí el tiempo, realmente. Así es. Sí. Gracias a ustedes por el tiempo y aquí soportar ¿cómo se dice? Mi acoso. Exactamente. Ahora estamos acosando a los lingüistas. No estamos acostumbrados a estar de este lado del acoso. El que acosa a los acosadores aquí. Bueno, nos escuchamos pronto.